proyecto, que es una de las cosas que vamos a ver ahora, y de esa manera pues ya empezáis a moveros, o sea, os empezáis a foguear. Ellos entiendo que ya están marcando como un nivel, porque las emisoras comunitarias no te marcan nivel, es decir, tú vas ahí y haces lo que te da gana, ¿vale? Pero realmente ese es el sitio, todos hemos pasado por ese proceso. Yo empecé haciendo radio en Onda Verde, que era una emisora comunitaria muy conocida en Madrid en los años 70, 80, 90. Yo hacía ahí un programa que se llamaba Comicgrama, imaginaos de qué iba. Entonces estuvimos ahí una temporada, luego de esa emisora pasé a otra, de esa otra, de esa otra, de esa otra, y al final Radio Nacional de España o Cadena SER, ¿vale? Quiero decir que realmente si os mola el concepto de radio de forma profesional, pues quizá la vía más eficaz es la de... Tú estás haciendo un programa en una emisora que tiene poca audiencia, pero tú estás aprendiendo mucho, pues se aprende una barbaridad haciendo radio de esa manera. ¿Pero eso se hace independientemente o sí. con un grupo de gente? Tú sola lo puedes hacer. O sea, tú te montas tu programa, tú presentas tu proyecto, bueno, y pero puedes hacer tú solita siempre lo que es quieras. más interesante hacerlo con alguien. A mí me gusta más. Claro, incluso no tiene por qué ser alguien que realmente le guste el mundo de la radio. En un momento dado te llevas a tu pareja, te llevas a tu vecino. Lo suyo siempre es llevarte gente que en un momento dado pueda aportar algo al programa que tú estás haciendo, ¿vale? Desde algún punto de vista. ¿Y cómo buscas lo de las radios comunitarias? ¿Directamente así lo pones en Google y...? Sí. Lo pones Sí. en Google y ya está. Radio comunitaria. Ahí, vamos, toneladas. Sí. Yo os voy a poner vínculos de algunas, de todas formas, ¿vale? Porque a lo mejor hay gente que conozco que a lo mejor por ahí pues podríais a lo mejor establecer algún tipo de contacto, pero es muy sencillo, localizáis, buscáis radios comunitarias, os aparecen listados y ahí pues buscáis una que esté cerca de vuestra casa. Sí, que esté cerca, y Lo más luego eficaz. siempre son muy de cuestiones también ideológicas. Sí. Entonces, bueno, la que más vaya con vosotros, porque independientemente de la historia siempre ideológica, pues bueno, a lo mejor te pilla cerca de casa, o a lo mejor, bueno, pues te cae bien ese tipo de gente. Entonces, lo mejor siempre es priorizar que te pille cerca, la parte más cómoda, porque luego la gente de radio, tenga la idea que tenga, siempre molamos mucho, vamos, o sea. Claro, eso si queréis hacer algo en una emisora. Claro, eso es Porque lo que nosotros estamos haciendo aquí es enseñaros a hacer la radio en vuestra casa. Eso es. Es decir, no necesito irme a ningún sitio, porque lo voy a hacer yo desde mi propia casa, que eso también es muy potente, claro. O sea, puedes hacer la entrevista en tu casa, en pijama. O sea, o puedes hacer un directo de lo que te dé la gana. O sea, es que lo del pijama además, o sea, es real. O sea, a ver si me acuerdo cómo se llama, el de la COPE. Ya estamos, como siempre. Carlos Herrera. Sí, Carlos Herrera, que no sé si os suena, seguro que si veis una imagen suya sabéis quién es, porque más o menos, escuchemos o no escuchemos la COPE, pues en algún momento nos ha visto, ¿vale? Es uno de los referentes en estos momentos de la radio en España. Bueno, pues Carlos Herrera, cuando estaba haciendo los programas en su programa en Onda Cero, la razón al final por la que le convencieron es porque le pusieron un estudio en casa. Entonces él vivía al lado de la emisora en Sevilla, y entonces él se levantaba, se tomaba un café en el propio estudio de su casa, empezaba el informativo a las 6 de la mañana, y ya cuando el informativo iba más a la parte más de informativo y menos de magazine, porque él realmente su especialidad es ser comunicador, aunque ahora, bueno, pues haga otras muchas cosas. Bueno, pues se cogía, se duchaba, se iba para la emisora, que estaba a 5 minutos andando, y luego ya seguía ahí en directo. Y un día a la semana se iba a hacerlo a Madrid. Pero vamos, que además él lo decía, que además estaba con su batín, y que presumía de ello, y que además cuando iba a la emisora él iba en zapatillas y en chándal, o sea, su chándal de Adidas, con la raya lateral en los pantalones, o sea, y sí, presumía de eso. Entonces, lo de decirlo que lo puedes hacer en batín, claro, es que además ya, la gente que nos dedicamos al sonido, me estoy repitiendo, pero es verdad, tenemos muchísima imaginación. Entonces, si encima le conoces, ya te lo imaginas en batín, pues evidentemente la sonrisa está ahí, porque imaginárselo en batín, bueno, como casi a cualquier persona, ¿no? Pero bueno, yo tengo dos sobrinos que precisamente el programa se llamaba Radio en Pijama, y es verdad, estaban en pijama y lo metían el sábado por la tarde, y era un programa de música heavy.
porque ellos son unos locos de la gira. Bueno, de hecho uno tiene un grupo. Entonces se llevaban a amigos y emitían desde su casa. Entonces, quiero decir que es que, a ver, con el procedimiento que nosotros tenemos ahora mismo, con las opciones que nos ofrece un ordenador, si tenemos una conexión a internet, podemos hacer el streaming desde casa tan ricamente. O sea, lo podemos hacer en directo, independientemente de que después lo grabemos y lo pongamos en las redes en formato podcast, ¿vale? Entonces, bueno, claro, si nosotros nos fuéramos a dedicar a la radio a lo bestia, o sea, en plan profesional, ¿vale? Pues tendríamos que saber una serie de cosas, por ejemplo, relacionadas con el concepto de programación de una emisora de radio, ¿vale? Y digamos que dentro de las organizaciones de las emisoras siempre hay como grandes bloques, ¿no? Estos serían los 3 grandes bloques de producción radiofónica o de programación radiofónica en cualquier emisora, de las profesionales, de las que están ganando dinero, pero también incluso de las emisoras que son de tipo público, ¿vale? O sea, la diferencia entre una emisora de tipo público y una emisora privada es que en las públicas no se emite publicidad y el dinero que entra en esa emisora proviene del Estado. En cambio, en las privadas el dinero no proviene del Estado en su totalidad, en algunos casos también, pero generalmente el dinero viene por los asociados y sobre todo porque se produce publicidad que es la que genera los ingresos de esa emisora. Entonces, claro, si yo tengo que tener publicidad, tengo que crear una serie de contenidos que sean atractivos para la gente que, bueno, pues que se pueda conectar a esa emisora. Entonces, claro, si os acordáis de una de las cosas que yo decía cuando teníamos que escribir no sé qué, nosotros siempre tenemos que pensar en que vamos a hacer, este contenido va a ser para alguien, ¿no? Vale, pues imaginaos esto a lo bestia. Es decir, ¿para qué alguien tiene que hacer una programación de una emisora? Para que haya mucha gente que se identifique con esa programación de emisora, ¿vale? Entonces, por ahí ya entramos en conceptos, por ejemplo, como la ideología, ¿vale? Es decir, aquí la COPE es la emisora de la Conferencia Episcopal Española. Es decir, ideológicamente está marcado ya cuál es el criterio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen con su programación? Pues en su programación lo que lanzan es ideología asociada a su concepto del mundo, ¿vale? Que sería un concepto religioso dentro del cristianismo apostólico romano, ¿vale? Pero hay otras emisoras que tienen otras tendencias ideológicas, ¿vale? O por ejemplo, en teoría las públicas no deberían tener ninguna tendencia ideológica, sino centrarse más en crear una programación que sea multiideológica, es decir, sin un sesgo ideológico y que se centre más en una creación de transmisión de información que sea muy buena o muy importante para mucha gente, ¿no? Ahí ya entraríamos dentro del concepto de construcción de una programación. Por ejemplo, ya tendríamos que irnos al territorio en el que se trabaja, por ejemplo, con la información. Porque en la información también hay mucho sesgo ideológico, ¿no? O sea, siempre se está contando la vida según el concepto que uno tiene de la vida, ¿no? Entonces, ahí ya no nos queda otra opción que tirar por ahí, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ver qué es lo que hacen las superbestias, ¿vale? Para llegar a la conclusión de qué es lo que voy a hacer yo solo, ¿vale? Entonces, claro, nosotros tendríamos que buscar nuestro público receptor, nuestro público objetivo, ¿vale? Objetivo en el sentido que ese es mi objetivo, voy a ir a él, ¿no? No que no esté con un sesgo ideológico, porque nosotros podemos hacer nuestro propio sesgo ideológico, porque lo que vamos a hacer es montar nuestro propio programa, nuestro. Es decir, esto sale de mi cabeza y es para gente como yo, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que localizar a la gente como yo, ¿bien? La gente como yo en estas es amplísima, ¿vale? Y entonces aquí lo que se hace primero son estudios sociológicos de núcleos de población y pues se tiene en cuenta la sociedad, cómo está configurada, constituida. Pues se ven grupos de edad, grupos económicos, grupos culturales, es decir, se va seleccionando en función de las categorías, digamos, dentro de un marco social. Entonces, en función de esas categorías, se diseñan distintos tipos de programaciones. Esta, que sería la de la radio convencional, se llama convencional porque se utilizan criterios en los que hay enorme abundancia de palabra, es decir, prácticamente no hay música, o sea, casi nunca se va a escuchar una canción entera, salvo en algunos momentos, pero, por ejemplo, esos son los que hacen los grandes magazines y los grandes informativos, o sea, programas magazines en los que de pronto una canción no va a sonar jamás entera, como mucho un minuto, como mucho,
Entonces lo que sucede es que hay constantemente gente hablando, ¿vale? Y por eso se llama radio de palabra o radio convencional, porque esta es la emisora que se emite, por ejemplo, en la onda media. Sabéis que hay diferentes sistemas de transmisión de señal, uno sería la onda media, la otra sería la frecuencia modulada, pero también hay onda larga y también hay onda corta. Y ahora mismo también hay DAB y también hay RDM. Es decir, hay DAB, Digital Audio Broadcast, RDM, Radio Digital Mundial, ¿vale? Entonces, hay diferentes procedimientos de sistemas de transmisión de la señal, electrónicos de ingeniería, que permiten llegar a más o a menos gente, ¿vale? Por ejemplo, la onda media, digamos que nos permite llegar como a un entorno más o menos a unos 100 kilómetros, más o menos, sin ningún tipo de dificultad. Por ejemplo, la onda media en España prácticamente cubre el territorio español con una sola potencia, una sola frecuencia. En general luego hay sistemas de amplificación de señal cada X distancia y permite escucharse en todas partes, ¿no? Por ejemplo, en cambio, en la frecuencia modulada, el nivel máximo de distancia son 50 kilómetros. Entonces se necesitan muchos postes emisores para poder cubrir, por ejemplo, una población como la de España. Pero, por ejemplo, en onda corta, que es la que usan los pescadores, no pueden llegan a mucha distancia, pero si no hay obstáculos. Por eso, por ejemplo, la onda corta se usa mucho en el mar, porque en el mar, pues hombre, a lo mejor hay olas de 20 metros, pero eso es un tsunami, ¿no? Entonces, claro, si hay tsunamis, pues las condiciones de transmisión de la señal no van a ser muy buenas. Pero si no hay mucho tsunami, que a lo mejor olas de X metros, 10 metros, por ejemplo, a lo mejor llegaría bien la señal. Entonces tú te pones en La Coruña y hablas y puedes enviar la señal y llegaría pues a bastante distancia, igual al centro del Atlántico, dependiendo de la potencia de la propia emisora, ¿vale? Y luego en onda larga, lo que sucede es que se puede transmitir una señal de radio desde España y que se escuche en Australia. Fijaros que Australia es nuestra antípoda, está justo en dirección contraria en el bolo terráqueo, ¿no? En el globo terráqueo, ¿no? De tal forma que lo que hacen es se apoyan en líneas de densidad de aire diferentes, en este caso en la estratosfera. ¿Vale? Entonces lo que hacen es emitir desde aquí y emiten una señal. Ya sabéis que las ondas de radio se transmiten igual que el sonido de manera esférica, pero se le puede meter una direccionalidad con más energía. Entonces nosotros podemos crear una transversalidad de esa señal, ¿vale? Entonces lo que hace es esa onda choca en la estratosfera y rebota. Otra vez, vuelve a rebotar y así sucesivamente. Entonces de esta manera se puede escuchar una emisión española en Nueva Zelanda o en Australia, simplemente por los rebotes que se producen. Claro, para eso necesitas una potencia enorme y unas antenas que son de kilómetros, porque lo que se necesita es una amplitud en la forma de onda lo suficientemente grande como para que sea capaz de llegar a muchas distancias con mucha potencia. Entonces se necesita mucha energía. Entonces, por ejemplo, si habéis ido en dirección hacia Valencia, por la carretera de Valencia, justo a la altura de Arganda, hay unas antenas grandotas que se ven a la derecha. Esos son antenas de onda larga, ¿vale? Que hay una, de hecho, que mide 2,5 kilómetros. O sea, la antena sería, una de las antenas está aquí, o sea, uno de los mástiles, mejor dicho, está aquí, y el otro mástil está pues a 1 kilómetro. O, bueno, en realidad hay varios, cada X distancia hay. Entonces, lo que es la antena es un cable que une esos mástiles, y este cable vibra. Entonces vibra a frecuencias que son las que se utilizan para hacer estas transmisiones. Estamos hablando en megahercios, en kilohercios, o sea, con muchísima velocidad de vibración. Entonces se le mete mucha energía, mucha potencia, y de esa manera esas señales son capaces de enviarse a mucha distancia. Y ahora mismo también se utilizan los satélites, es decir, que ese es otro procedimiento. Y hay dos tipos de satélites: uno que envía la señal de manera lineal absolutamente, y para eso necesita un sistema de captación, una parábola que capture la señal específicamente lineal, ¿vale? Y la otra que trabajan en forma de paraguas. Entonces emiten en zonas de la Tierra, y entonces las parábolas que estén situadas en esa zona de la Tierra capturan la señal y ya se puede escuchar en los sistemas de emisión del procedimiento que se esté utilizando, ¿vale? Eso sería, digamos, a grandes rasgos, de forma técnica. Hay dos procedimientos nuevos, que sería la digitalización de estos procedimientos. Entonces, ahora, en lugar de enviar la señal en formato analógico, que es exactamente lo que yo os he contado ahora mismo, lo que se hace es aplicar una digitalización de la señal y de las ondas, que eso es el DAB y el RDM. Entonces, el DAB es el Digital Audio Broadcast, que permite
multiplicar por 6 las posibilidades de emisión de cada una de esas frecuencias. Es decir, yo cuando emito, esto es una frecuencia concreta, ¿vale? Con una potencia concreta. Es decir, si nosotros nos montamos aquí una emisora, buscaríamos el 99,55 por ejemplo, en frecuencia modulada, ¿vale? Bueno, pues el 99,55 solo permitiría que una emisora emitiera en ese punto. Ahora, con el DAB, ese 99,55 permite que en esa franja haya 6 señales, con lo cual podría tener 6 emisoras solo en esa frecuencia, ¿vale? Por eso inventaron el DAB. Y luego el RDM lo que utiliza es la técnica de la onda larga, es decir, el DAB utiliza la técnica de transmisión de la señal de frecuencia modulada, ¿vale? Y el RDM está utilizando la señal de frecuencia que utiliza la onda larga. Por eso la onda larga, en formato alejadísimo, es muy buena. Entonces, por ejemplo, los americanos usan RDM. Nosotros también tenemos ya RDM, ¿eh? Entonces, por ejemplo, imaginaos una emisión desde España hecha en RDM que cubre, por ejemplo, todo Norte, Centro y Sudamérica. Estamos hablando de un mercado potencial de 400 millones de personas, ¿vale? Entonces es muy importante para una emisora tener un procedimiento que permite tener en muy buena calidad de sonido, que eso es el RDM, ¿vale? Porque la digitalización de la señal crea una calidad de sonido muy potente, ¿vale? Entonces permite introducir mucha calidad en un amplio territorio de la Tierra, ¿no? Y el DAB también funciona por espacios, por tramos, por zonas, pero también con una calidad estupenda. O sea, tiene un nivel de calidad muy buena, muy rica. O sea, se podría escuchar en 5.1 perfectamente, porque tiene posibilidades de poder hacerse ese tipo de emisión. Lo que pasa es que no se hace radio en 5.1. Se está empezando a hacer radio en binaural, el 8D. Sería, o sea, podemos trabajar con más espacio, ¿no? Entonces, eso se puede hacer ahora mismo, ¿vale? Entonces, eso desde el lado técnico, ¿vale? Entonces, claro, ¿por qué os cuento esto? Porque, si tengo un mercado potencial de 400 millones de personas, ¿qué programación diseño yo para 400 millones de personas? Es decir, ¿cómo puedo enganchar yo a esos 400 millones de personas? Pues Eurovisión es un momento parecido. Es decir, tienes ahí a toda Europa o un partido de fútbol, Real Madrid, no sé, Chelsea, o un mundial, o los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos se pone en marcha todo esto. Claro, ¿son tan interesantes los Juegos Olímpicos? Sí. Hay mogollón de gente que lo está viendo, que le va a gustar y lo va a ver, ¿no? Y, por ejemplo, voy a contar una cosa, ¿vale? Sí, sí. En el caso, por ejemplo, del fútbol, que sabéis que no solamente es que interese a todo el mundo, sino que hay una cantidad de pasta ahí impresionante. Bueno, los últimos estudios desde el punto de vista sonoro que hay, ya no solo en radio, sino también en televisión, es, no solamente que haya un señor ahí retransmitiendo el partido, sino incluso sistemas que te permitan oír cómo se mueve el balón y poner, o sea, cantidad de micrófonos pues de estos que tenemos nosotros, que son omnidireccionales, 360 grados, todos esos, y que tú mismo vayas oyendo exactamente lo que quieres, vayas decidiendo lo que tú quieres oír en cada momento, dependiendo de si eres de un partido, si eres del Barça o eres del Atleti, o si eres del Real Madrid, ¿no? Poder escuchar en un momento dado los comentarios, poder escuchar la afición, y todo en entorno de 360 grados. Ya se ha hecho, a ver, eso ya está súper estudiado, lo único que claro, cuesta un pastón, y ya se han retransmitido algún que otro partido, uno del Real Madrid y Barça creo que fue, y bueno, el problema que siempre hay con eso es que o lo escuchas con auriculares o lo escuchas en un cine, ¿no? Rodeado absolutamente de todo, pero lo que es el sonido inmersivo en un partido de fútbol, pues imaginaros, y de hecho el objetivo era hacerlo precisamente en las Olimpiadas, ¿no? Estaban viendo a ver cómo podían llegar a ello. O sea, por lo del sonido inmersivo, nada más. O sea, sí, hay el canal ZDN, me parece que se llama, que retransmiten carreras de motos y de coches, están usando el mismo procedimiento, es decir, también esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿pero eso qué quiere hacer? O sea, ¿por qué se hace eso? Por esto. Entonces, yo tengo que vender un contenido. ¿Qué contenido vendo? ¿No? Y eso es lo verdaderamente complicado. Entonces,
las emisoras gordas se meten un pastizal loco y se hacen una prospección de mercado para ver cuáles son los intereses en general del público, ¿vale? Nosotros no vamos a contratar una empresa que se dedique a la sociología y que nos haga un estudio de mercado, porque es un pastizal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para pensarnos qué tipo de programación podemos montar en nuestra emisora o qué tipo de programa voy a hacer yo para alguien al que le pueda interesar? ¿Vale? Claro, cuando nosotros escuchamos a toda esta gente, lo primero que decimos es, pero vamos a ver esta gente cuánto sabe, ¿no? Es decir, son especialistas, ¿no? O sea, y por eso nos interesa. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que nos va a contar cosas que a nosotros nos van a resultar interesantes y sobre todo que saben mucho más que yo. Entonces, por eso nos identificamos siempre con alguien que sabe más que yo, o por eso nos identificamos siempre con algo o alguien que le está pasando algo que a mí también me resulta interesante, porque es más exagerado de lo que me pasa a mí. Es decir, en general ¿qué es lo que me interesa? Algo que a mí me llama mucho la atención, el concepto gran interés que me genera a mí, eso es lo que yo creo que nos podría servir como base para poder tomar decisiones respecto a qué programa voy a hacer, ¿vale? ¿Cómo me monto yo un programa de radio? ¿Por qué? ¿Qué tengo que contar? ¿A quién le cuento esto? El que tengo que contar es de qué es lo que más sé yo. Eso podría ser ya el de qué tengo, qué es lo que puedo contar yo a alguien, ¿vale? Entonces, si no sabes, ¿qué haces? Pues averiguas, ¿no? O sea, te haces un proceso de investigación y lo cuentas. ¿Qué es un examen? Eso. Tú te preparas un contenido que te dicen, te tienes que saber esto de pe a pa. Muy bien, ¿qué haces? Te metes unas empolladas locas, lo memorizas y una vez lo has memorizado, es capaz de decírselo a un espejo. Ahí, pi, 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 pi. Cuando yo era pequeñajo, los exámenes eran orales. ¡Ostras! Se sudaba, ¿eh? Se pasaba canutas en el examen oral. En Derecho, en las oposiciones a juez y tal, hay exámenes delante de un tribunal, o en el doctorado, delante de un tribunal, tú sueltas ahí tu speech. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que te muestra que tú sabes muchísimo de algo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Por lo menos hacer creer que sabemos muchísimo de algo. Que eso es lo que suele pasar, por ejemplo, en las grandes emisoras, en los programas convencionales. El que habla más dentro de ese programa tiene mucha información, pero es que tiene un equipo de 50 personas que le están creando lo que él va a tener que decir. Y en muchas ocasiones, claro, se ha tenido que leer todo ese contenido previamente, o en muchas ocasiones tiene el propio contenido delante y lo va leyendo como si no lo estuviera diciendo. Y ese es el truco, ¿vale? Y ahí está el asunto. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es escribirse el guión de pe a pa y luego pasar del guión. Porque en el momento que tú estás escribiendo el guión, te lo estás aprendiendo, lo estás introduciendo en tu cabeza y estás elaborando ahí una organización y una depuración. Entonces, si tú lo lees lo suficientemente rápido y unas cuantas veces, se te va quedando en la memoria. Entonces, lo que haces es, no hace falta que digas lo que dice el guión, lo tienes ahí, ¿vale? Y si por lo que sea te quedas en blanco, cosa que nos pasa a nosotros con ahora ya cada vez más frecuentemente, entonces, ¿qué hacemos? Pues tiramos del guión. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo rápido para que el oyente no sepa qué te está pasando, claro. Por eso lo de la técnica de lectura rápida, ¿vale? Lo de los saltos de ojo, pum, 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 ponemos aquí el ojo y entonces leemos muy deprisa. Entonces podemos, en una zona a la que nos hemos perdido, si hacemos la técnica del salto de ojo, rápidamente localizamos el sitio en el que nos hemos perdido, ¿vale? De esa manera podemos trabajar con velocidad sin que se note demasiado que nos está faltando la info ahí, ¿no? Entonces, por eso sí es importante que os escribáis los guiones, porque de esa manera os estáis preparando el contenido, hacéis vuestro proceso de investigación, elaboráis vuestra argumentación y a partir de ahí ya podéis hacer creer a ver, se nota mucho lo de hacer creer, ¿eh? Quiero decir que realmente lo que hay que hacer es integrarlo de tal manera que de verdad lo sientas así, que es la mejor manera de que tú vendas un producto, ¿vale? Los vendedores en general venden cosas cuando se las integran, cuando de verdad se creen que su producto es la bomba. Yo vendo que flipáis. ¿Por qué? Porque es que mi producto es la bomba. ¿O no? O sea, no me estáis creyendo de arriba abajo. Claro, pero es que fijaros la vehemencia que le pongo yo a mis contenidos, ¿no? La energía que le estoy metiendo. Que llevo una semana preparándome la clase. Mentira podrida. Me la empecé a preparar ayer cuando me llamaron diciendo, oye, que no vas a tener ordenadores. Dije, oh, vale.
Y entonces, bueno, pues la estaba preparando ayer antes de dormir, esta mañana cuando me he despertado, estaba viendo cosas y tal, y acordándome, vale, tengo que hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Entonces estoy siguiendo una argumentación. Yo jamás doy una clase igual. Eso es verdad, ¿eh? Y vamos, o sea, Nunca. lo atestiguamos. O sea, nunca doy la clase de la misma manera, pero los contenidos siempre los doy, ¿vale? A lo mejor los doy 3 minutos más tarde de lo que uno se puede esperar, si se sabe cómo doy la clase, claro. O sea, una de las cosas que, por ejemplo, en las críticas de los profes, a mí me dicen que soy muy desorganizado, y es verdad, pero no es verdad. O sea, soy muy desorganizado en el contenido, pero el contenido lo tengo muy organizado, y por eso puedo saltar de una cosa a otra. ¿Eso qué quiere decir? Que me sé muy bien el contenido. Por eso, si tú te sabes muy bien el contenido, puedes introducir elementos de sorpresa, es decir, ya puedes ir al campo de la improvisación. Entonces yo improviso en mi clase, estupenda, pero es que llevo 20 años con esta clase. Entonces, evidentemente, me la piloto de arriba abajo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esto? Es decir, vale, ¿y ahora qué hago yo con mi programa? O sea, ¿cómo me invento yo un programa? Pues lo más eficaz es contarme a mí mismo. ¿Qué se sabe más de uno mismo que uno mismo? ¿Alguien sabe más de uno mismo que uno mismo? Nuestra madre. Y a lo mejor nuestro padre, pero más nuestra madre. Saben más que nosotros, de nosotros mismos. Nos conocen mucho mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿El programa lo hacemos con nuestra madre? Sería una idea, ¿eh? Mi madre y yo. Sí, de hecho ya existe, o sea, que decir que ya no en radio, pero... Sería una idea, ¿vale? O mi perro y yo. Es decir, ahora ya empezamos a poner mi no sé qué y yo, y ya empezamos a ampliar el territorio. Pero es mucho más interesante el contarme a mí mismo. Entonces, por ejemplo, todos esos, ¿os habéis fijado en Classroom? Tengo puesto yoísmos. Empezáis a entender por qué, ¿no? Porque en los yoísmos lo que voy a hacer es contar algo que yo siento, algo que yo pienso, ¿vale? Y eso es lo más sencillo, porque no me implica investigación, porque yo ya me he investigado, ya sé cosas de mí. Entonces, yo qué sé, me encanta el barroco. Me encanta el barroco. Es que es la música que me pongo cuando me pasa algo, yo voy al barroco. Y si me pasa algo maravilloso, me casco las 4 estaciones de Vivaldi y escucho la primavera. Estoy fatal, me casco el verano, justo al momento de la tormenta, ¿no? O hoy que quiero matar al mundo, pues voy y me casco el Requiem de Mozart, pero no la Lacrimosa, sino los días de la ira. O sea, me pongo ahí y tal, ¿no? O yo qué sé, y a veces incluso hasta me pongo una del ataque de los clones de John Williams, justo un momento en el que cuando está hablando Palpatine ahí lanzando el discurso que hay de maldad a tope. Pues a veces cuando estoy malo, o sea, malo cuando se me inflan las pelotas, cojo eso y me lo pongo. Porque eso por un lado me aumenta, ¿no? Y por otro lado me disminuye, es decir, me equilibra, ¿vale? Yo uso mucho la música con un concepto de equilibrio. Pero también es muy potente en el sentido de, vale, ¿cómo empiezo yo? ¿Qué hago yo? ¿Y cómo empiezo yo a inventar mi programa? Por ejemplo, en las técnicas de creatividad que habíamos estado viendo la ocasión anterior, yo os decía que la música era muy eficaz para poder hacer eso. Entonces, si busco una música que me genere sensación-emoción, a partir de ahí ya puedo empezar a escribir cosas mías de forma directa, ¿vale? Y eso sale fluido. Entonces, podéis aprovechar eso como un sistema de generación de contenido de programa, por ejemplo. No, ¿queréis hacer un programa sobre biología? No. ¿Yo? No. No, yo con eso. Educación. Pues educación, ¿vale? Vale, pues ¿cómo se educa a un niño? O a un anciano. O bilingüismo, por ejemplo. Bilingüismo, por ejemplo. Es decir, puedo adaptar perfectamente mi área de conocimiento. Si controlo de mi área de conocimiento, yo ya puedo hacer lo que sea. Esto es de carácter general, ¿vale? Esto es más o menos lo que habría ahora mismo en todas las emisoras, ¿vale? En el territorio de la radio especializada se buscan contenidos muy especializados. Entonces, imaginaos una emisora solo en educación. Hay emisoras que solo hacen un tipo concreto, ¿vale? Emisoras que solo hablan de economía, o que solo hablan del corazón, o solo hablan de medicina, o solo hablan de religión, o solo hablan de, no sé, hay muchas bueno, en Estados Unidos... La UNED, por ejemplo. ¿El qué? La UNED. La UNED, por ejemplo, eso es. Pero hay en los americanos tienen emisoras que hacen programaciones enteras de un periodo de rock and roll de 5 años. ¿Os imagináis un año entero de emisión de programación de solo 5 años de un rock and roll concreto?
O peor todavía, la locura más gorda. ¿Os imagináis una emisora en la que solo se emite publicidad? ¿Solo? ¿No hay otro contenido que no sea publicitario? Canales pero de la venta. tele existe, ¿eh? Canales de O venta. sea, eso en la tele existe. Y no nos extraña. Sí, pero en España no. Ya. No, pero es que no es que lleguen a publicidad, es que solo se emite publicidad, nada más. La No hay teletienda de toda la contenido, vida. salvo que yo estoy vendiendo un rotulador, luego un teléfono, luego esta cosa, luego esto otro, luego esto otro, luego esto otro. Solo se vende, solo, nada más, nada más. Y el dinero Y- que ganan es pero es que encima son de pago. Es decir, tú pagas por ver ese canal y hay gente que solo ve eso. Entonces, se han tenido que hacer un estudio de población enorme de gordo para poder llegar a esa conclusión, ¿eh? Y para saber que van a ganar dinero con ese tipo de programación, ¿vale? Exactamente, eso es. Sí, es la tienda en casa, eso es, eso es. Entonces, eso sería como el ejemplo loquísimo de especialización, por ejemplo, digamos, al grado máximo. En España no hay tanta especialización, pero hay bastante especialización ya, ¿vale? Y luego dentro del concepto musical tenemos el concepto este de la radiofórmula y el de la música especializada, ¿vale? A lo mejor hay algún formato más, pero estaría aquí, ya mezclaríamos contenidos o mezclaríamos formatos dentro de estos contenidos, ¿vale? Dentro de la radiofórmula lo que hacemos es organizar un bloque horario. Por ejemplo, si establecemos un bloque de, imaginemos una hora de programa, ¿vale? Vais a hacer un programa musical de una hora, ¿vale? Entonces, en esa hora lo que hacéis es, os creáis un relojito, ¿vale? Y vais haciendo divisiones, ¿vale? Esto lo voy a poner como ejemplo, pero este es un ejemplo que vais a tener que utilizar porque es el perfecto para poder hacer un contenido, para generar un contenido de X duración, ¿vale? Por ejemplo, cuando empieza a hacer radiofórmula en los Estados Unidos, como en los 60 más o menos, ¿vale? Descubren que el tipo que se inventa la radiofórmula es un señor que está haciendo un programa de radio y que, bueno, pues de pronto su padre le estaba diciendo: tío, tienes que ingresar más pasta, porque era el dueño de la emisora. Entonces tienes que moverte, ¿vale? Entonces él lo que hace es, se da paseos con sus colegas y de pronto cae en la cuenta de que se hace una ruta de bares, ¿vale? Y resulta que en esa ruta de bares, cada vez que entra en ese bar, se da cuenta de que hay una serie de canciones que se escuchan varias veces en las gramolas, ¿vale? O sea, tú metías la monedita y se sonaba la canción, no sé qué. Entonces cae en la cuenta de que a esta hora en este bar han puesto esta canción 6 veces. A esta hora en este otro bar han puesto esa canción 3 veces. Va al bar siguiente, ya va un poquito, y han puesto esta misma canción, la han puesto 4 veces. Va al siguiente ya, y en ese sitio han puesto esa canción 12 veces. Entonces, ¿qué hace? Va tomando nota de las canciones que se han repetido en los diferentes sitios. Entonces, ¿qué hace? Organiza un concepto, que es la radiofórmula, que consiste en ir seccionando esa hora en X contenidos. ¿Cuánto, más o menos, si os dais cuenta, los estándares de canciones, porque se hacen canciones para que se puedan escuchar la radio, siempre estaba el entorno de duración de una canción, está establecido entre 3 minutos, 3 minutos y medio, 4 minutos máximo, ¿vale? O sea, cuando se diseña una canción con un contenido pensado para la radio, nunca se escucha más de 4 minutos, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos ese cálculo, nos damos cuenta que nos da 3 por 12, justo, ¿cuánto es? 3 por 2, 6 y 3 por 1 es 3, 35, ¿no? 36. Vale, si metemos 13 canciones, ya son 40 minutos. Vale, pues tengo 40 minutos de música de tironcito, tiqui tiqui, pero claro, en medio hablo, ¿no? Entre cada canción y canción y canción voy diciendo cosas. Vale, pues podemos establecer un criterio en el que, por ejemplo, podemos meter 12 o 13 canciones con una presentación y ya cubro perfectamente esos 60 minutos, ¿vale? Bueno, pues este hombre empieza a estudiar eso, se hace esa sección, ¿vale? No recuerdo el nombre del señor, pero lo podemos escuchar, o sea, os puedo meter los datos bibliográficos, ¿vale? Entonces lo que hace es organiza la programación de tal manera que va poniendo una serie de canciones cuando él considera que son lo más importante. Entonces, una de las cosas más importantes que vais a tener que hacer, que ya tienes que hacer, es, cuando empieza el programa, hay que hacer fuegos artificiales. Es decir, es el momento en el que yo tengo que crear mayor expectación en la audiencia.
¿vale? Y cuando cierras el programa, vuelves a hacer fuegos artificiales, porque tienes que crear expectación para la siguiente entrega. Es decir, tú aquí lo que tienes que hacer es que el oyente se quede muy a gusto y tenga ganas de volver a escuchar tu programa, ¿vale? Claro, aquí tenemos un ciclo de 1 hora, ¿eh? Pero nosotros podemos trabajar en ciclos más cortos, ¿vale? En realidad, el ciclo de programación de una emisora de Radio Fórmula son 2 horas, o sea, son dos horas de este tipo. O sea, con este mismo criterio de seccionado de programación, de contenidos. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen? Lo organizan de tal manera que aquí ponen un disco, o sea, lo que hacen es, crean una serie de cajas, y en esas cajas, que ahora ya no son cajas, pero antes eran cajas, de distintos colores, ¿vale? ¿Y qué hacían? Pues tenían 40 discos, que son los que el tipo fue tomando nota, que era lo que cabía en una gramola, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que él hace y pone aquí en estos, por ejemplo, negros, ¿vale? Esto lo ponemos de color negro, ¿vale? Y solo pone aquí las 3 canciones que ha notado que son las que más se han escuchado en su recorrido de bares, ¿vale? ¿Cuáles son esas 3 canciones? La número 1, la número 2 y la número 3, es decir, la número 1 la más escuchada, la 2 más escuchada pero un poco menos que la 1, la 3 más escuchada pero un poco menos que la 2 y la 1, ¿vale? Entonces aquí mete 3 discos, que son los más importantes, y así va haciendo su división hasta que aquí tenemos 40 discos, ¿vale? O sea, 3, 6, 9, 12 y no sé si 15, ya, o sea, aquí la suma esta total me tendría que salir 40, creo que no sale, pero me da igual, o sea, la jugada es que estos 40 discos están aquí repartidos, y este es el bloque más importante, ¿vale? Lo que hace es organizar en número, en importancia, es decir, en la cantidad de veces que se han escuchado esas canciones, se hace una estadística, o sea, desde ese día que cae en la cuenta de eso, lo que hace es, se va a los bares, se casca allí las 2 horas seguidas, y entonces va tomando nota como los de la SGAE, toman nota los inspectores de la SGAE van al local y se quedan allí sentaditos y van tomando nota, ahora suena la no sé quién, ahora suena no sé quién, esta otra vez vuelve a sonar otra vez esta canción. Pues eso mismo, ¿vale? Entonces hacen una prospección respecto a la audiencia de los distintos lugares. ¿Y sabéis qué pasó? Que el pavo empezó o sea, se salió por la ventana. O sea, empieza a tener una audiencia enorme. Y a partir de ahí se organiza el concepto este de Radio Fórmula, ¿vale? Bueno, pues podemos diseñar nuestro programa también con un criterio parecido. Esto está diseñado de tal manera que aquí ponen el número 1, aquí el número 2, ¿vale? Y aquí el número 3. Y aquí, otra vez, el número 1. Y aquí, otra vez, el número 2. Y a la siguiente, ya otra vez el número 1. Un módulo de 2 horas. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que suena en 2 horas, el número 1 suena 2 veces. El 2, 2 veces y el 3, 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, esto nos permite organizar ya el resto de la programación. Si aquí pongo los negros, aquí pongo el de los 6, aquí el de los 9, aquí el de los 12 y aquí el de los 15. Y cada vez que pongo el número 1, lo cojo de la cajita y lo pongo detrás. Entonces, el siguiente que cojo es el 2, pero cuando lo he puesto, lo pongo detrás del 1. Y cuando he cogido el 3 y lo he puesto, lo pongo detrás del 2. Entonces, siempre estamos haciendo la misma rotación. Lo mismo con los 6, lo mismo con los 9, lo mismo con los 12 y tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el último, estos 15 de aquí, van sonando mucho menos a lo largo de esas 2 horas. Pero en una programación desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche suena muchas veces, ¿vale? En realidad, no solo son 40 discos, son 120. Pero en los que se está generando más audiencia es en esa lista, en esa suma de los 40. Entonces se va metiendo, por eso se llaman los 40 principales. Entonces luego se van metiendo los otros discos que digamos que son discos que empiezan que quieren vender más, o quieren empezar a vender, ¿vale? Claro, esto de pronto genera un sistema económico, y es que cuando las discográficas, él vende el concepto a la discográfica y entonces la discográfica dice, vale, quiero vender este disco más. Entonces, ¿a cambio de qué? De dinero. Entonces, toma, te doy tanta pasta para que me pongas 3 veces este disco en 3 horas. Ya está, ahí tenemos una fuente de ingresos genial para una emisora de radio, ¿vale? ¿Cómo trasladamos nosotros estos a nuestro propio programa? ¿Cómo nos inventamos nosotros un programa que tenga una fórmula y que además me genere pasta? La cosa está chunguis, no es fácil, ¿vale? Entonces,
Ahora, bien, vamos a diseñar nosotros nuestro propio programa teniendo en cuenta estas opciones, ¿vale? ¿Habéis escuchado podcast ahora mismo? Decidme cuáles son los que más estáis escuchando. Yo en mi caso uno que se llama TVismos, TVismos. que es un podcast dedicado al mundo del cómic. Ajá. También me gusta mucho el tema de la comedia, así que de vez en cuando escucho Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. ¿Y qué más? La vida moderna. La vida moderna. Vida moderna también. Sí. A Juan Carlos Ortega, ¿escucháis las noches de Ortega? No. ¿No? Hoy por las mañanas también, no me da más tiempo. Pero- Los 40 también. Pero cuando vas en el metro, No, hoy por hoy me gusta escucharlo cuando estoy en casa. Porque Vale. a veces cuando voy en el metro hay como demasiados estímulos, a mí me cuesta un poco Sí. concentrarme. pero Tengo que ir en el autobús. lo único que me has dicho de programas que yo no he oído es el primero. ¿El de TVismos? Sí, el resto, Son podcasts sí, por eso. como tal, sí. A eso me refiero, es decir, ¿pero es podcast o es la retransmisión de una emisión radiofónica en formato podcast? No, es un podcast. O Es sea, un podcast, Son un grupo de claro. chicos que se reúnen Ah, para es- crear contenido. Ahí estamos. Por lo tanto, ese grupo de chicos, ¿qué hace? ¿Cómo cuenta? ¿Qué hacen el programa? Pues, ¿Tiene una se estructura el reúnen- programa? ¿Está diseñado sí. de una forma concreta? Pues, Sí. pues ven y explica. Te ha tocado. Tu turno. En este, haz el... ¿Cuánto dura el programa? ¿Cómo has dicho que se llama? TVismos. Toma. TVismos. Te toca a ti. Ahora. Sí, se lo voy a dejar aquí. Eso es, sí, ahí está bien. Eso es. Toma, y esto te lo empujas ahí en el... Píllalo en el... eso es, muy bien. No, al revés, porque si no, no está rozándote. Eso es. Ahí está. Muy bien, perfecto. ¿Así? Sí. ¿Va bien? El nombre del programa se llama TVismos, Ahí no lo ves tú, ¿no? Pero bueno, cuando que nace un poco de la idea de considerar a los cómics como antes se les llamaba como TVOs, y tienen de todo un poco. Hay programas que sí han tratado lo que es las viñetas antiguas o el cómic antiguo, pero ahora lo que ellos tienen es todos los meses graban un programa. Entonces es, imagínate, un mes, que es el mes que viene, que es el que voy yo, hacen recomendaciones. Entonces en este programa, que suele durar como 1 hora más o menos, a veces un poco más de 1 hora y media, depende de cuánto nos reunamos, somos en total como unas 5 personas, no sé si lo estoy viendo. Y cada persona lleva un cómic. Sí, entonces al principio, como el quesito que has hecho antes, pues hay como unos... está la intro del programa, que tienen su propio... Bueno, no sé si tienen su propia melodía o se la cogieron de alguien, pero me suena que sí. Entonces tienen aquí la intro del programa. ¿Es este? Presentan... Sí, es ese. Vale. Presentan a la gente que va a ir a hablar, de qué va a tratar el programa y tal. Aquí durante todo este tiempo tienen como la melodía del programa que está sonando. Hacen un corte, ponen otra canción o otra música y ya el resto del programa es hablando de recomendaciones. Entonces imagínate, cada uno tiene como 10 minutos, 10-15 minutos de cachito, pero en estos 10-15 minutos yo, por ejemplo, tengo como unos 5 minutos para hablar de qué va el cómic, de qué trata, o qué me ha parecido, o por qué lo recomiendo. Y esto es algo que a mí me gusta mucho hacer, que es que al principio de todo esto tengo como una ficha técnica. Entonces aquí meto, en este caso, pues guionista, dibujante, el colorista, la editorial que ha participado, el año de publicación, porque todos estos datos me parecen muy interesantes a la hora de que alguien que lo está escuchando pueda localizar el cómic del que yo estoy hablando, por ejemplo, Sabrina, que es el cómic que yo voy a hablar el mes que viene.
Entonces, el resto del tiempo que yo tengo, en este cachito de aquí, el resto de mis compañeros comentan, ah, pues no lo conocía, ah, pues esto parece muy interesante, ah, pues esto me recuerda al cómic de la obra de no sé quién, tal, y así es todo el rato, así es como está distribuido. Y luego al final, hay veces que sí comentamos que vamos a tratar en el siguiente mes, aunque eso también lo recuerdan a través de las redes sociales, o bien simplemente es como una recapitulación. Recapitular. Y así es como crean un programa de recomendaciones. Hay meses que, por ejemplo, llevan como varios meses siguiendo una lectura que pertenece a una saga. Por ejemplo, hace un tiempo hicieron una lectura entre todos ellos de un personaje que me encanta que se llama Hulka. Entonces, este personaje tiene a lo mejor como una serie que consta de más de entre 7 u 8 obras. Pues estas obras las llevan leyendo durante X meses y hay un mes que en ese mes se reúnen para hablar de todas estas obras en relación a este personaje y ahí ya son 2 horas de programa, por lo menos. Y en estas 2 horas de programa, por orden cronológico de tal año a tal año, imagínate que empieza en los 80 hasta ahora, hasta el 2019. Entonces, cómo ha influenciado cada una de las obras que ha estado a lo largo del tiempo, qué es lo característico de cada obra, qué le diferencia de las obras antiguas a las obras actuales y por qué lo recomiendo. Parece mentira, pero solo he ido un par de veces, pero bueno. Para que Abel pueda pillar lo que has estado poniendo ahí en la pizarra. ¿Os dais cuenta que esto es un proceso de investigación? ¿Vale? O sea, se ha hecho el análisis y a partir del análisis tú empiezas a contar lo que sea, ¿no? Entonces, Eli, tú sobre teatro, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, o Luis, pues no sé, sí, porque tú tienes amplitud de intereses. Corea en España, no sé, Sí, por ejemplo, ¿no? Mira, hay una... O al hay revés, un- España sí, en sí, sí. Corea, ¿no? Hay una chica que bueno, que ella es de origen chino, a la que me acabo de acordar ahora, pero ella se considera española, lleva toda la vida viviendo en España, pero siempre está con los típicos tópicos de por ser china o porque la vean así y tal. Entonces ella se hizo ilustradora, tiene creada su propia novela gráfica y en esa novela cuenta sus experiencias en España de gente que, porque le considera a veces a lo mejor inferior por el simple hecho de ser china, o pregunta los típicos tópicos de si tú te enteras de esto o tal, y ella lo cuenta ahí y no sé, me parece muy interesante. Vale, ¿cómo? O sea, sigo con el cómo, ¿no? Ella lo que ha hecho ha sido Ponte el micro. ha hablado de la Ponte el mío. Ponte el mío Vale. si quieres. No, el suyo, no. Bueno, ¿quieres decir más cosas? No, ya está, gracias. El ya está, gracias, lo has estudiado porque te has acercado al micro. Que lo sepas. Pero bueno, entonces, seguimos con el cómo hacemos nosotros esto, es decir, cómo estructuramos, ¿vale? Vale, nosotros esto lo llamamos construcción de imagen de programa, imagen corporativa, ¿no? En cierta forma voy a inventarme algo que es mío y tiene que ser característico mío, es decir, ¿cómo doto yo a una estructura de un programa, además una identificación específica con ese programa creado por mí, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo ella ha hablado de una melodía que está puesta al principio, ¿vale? Supongo que entre cada una de las intervenciones de cada una de las personas a lo mejor hay algún sistema de separación, un separador de algún tipo, ¿no? Nosotros eso lo llamamos cortinillas, es decir, sistemas que lo que hacen es separar una sección de otra, o sea, diferentes tipos de contenidos, los podemos organizar pues metiendo algún elemento que indica claramente que ahí se está produciendo una separata, ¿no? Una división. Entonces, tradicionalmente ahí en el concepto este radiofónico lo que se utilizan son las cortinillas, ¿vale? Entonces, lo más interesante, ahí va, bueno, lo borro. Ya, esto lo habías tomado ya, ¿no? Lo habéis tomado vosotros esto, ¿no? Sí, vale, pues lo borro, ¿vale? Yo he cogido todas las cosas.
Sí, vale. Entonces, bueno, entonces, lo que vamos a intentar hacer nosotros ahora es, vale, nos vamos a crear una estructura, ¿vale? Y en función de cuando ya estemos aprendiendo a hacer, a trabajar con el ordenador, ¿vale? Pues vamos a ir haciendo algo que siga un poco esos pasos también, es decir, vamos a ordenar el programa, hay que organizarlo. Fijaros que en este caso, ellos, por ejemplo, el concepto este de a lo largo del tiempo, pues a nosotros eso nos viene bien. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer nosotros nuestro programa? Ahora mismo en el formato podcástico, da igual, no importa. O sea, no hay un cierre específico, o sea, no hace en un formato radiofónico sí hay una duración específica porque está marcada por los momentos en los que hay publicidad o simplemente se suelen organizar horarios en función de una hora de duración, ¿no? En el formato podcast da igual que sean 36 o 12, no importa, ahora mismo no hay problema. En general, de hecho a veces hay podcasts que a lo mejor duran 2 horas o 3 horas, ¿vale? Otros que duran 1 minuto o 2 minutos. O sea, quiero decir que no hay una estructura temporal específica, es un poco en función de qué es lo que quiero contar, cómo lo quiero contar y ver si es lo suficientemente interesante como para que poder tener ahí a la gente enganchada durante el tiempo que yo considero que es importante, ¿no? Entonces, según eso, nosotros tenemos una organización horaria y a partir de ahí empezamos a distribuir nuestro sistema de organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos que empezar con fuegos artificiales y terminar con fuegos artificiales, yo ya sé que al menos tengo que hacer aquí algo y aquí hacer algo y ahí también. Siempre Ya hay está. que empezar y terminar Claro. con fuego. Lo de fuegos artificiales me ha encantado, ¿eh? O sea, Es así, que mole, ¿vale? O sea, entonces, algo que sorprenda, que enganche, ¿vale? con Eso una es muy sonrisa, importante. siempre, buen rollo. Sí, buen rollito. Buen rollito, Sí, exactamente. al principio y al Aunque se final. esté cayendo el mundo. Sí, eso es. Buen rollito. Y luego, ¿qué hacemos? Pues ya establecemos sistemas de separación. Entonces, por ejemplo, uno muy sencillo es en la mitad. ¿En la mitad de 1 minuto? Sí, en la mitad de 1 minuto. ¿En la mitad de 2 horas? Sí, en la mitad de 2 horas. Es decir, ¿Qué hay que hacer en Navidad? algo que sea parecido a esto. ¿Te acuerdas del concepto de giro de guión que lo vimos el último día? Un giro de guión. O algo más sencillo que es, ¿cómo se llama mi programa? ¿Cómo se llama mi programa? ¿Cómo se llama mi programa? Para que la gente se acuerde de que ese programa es ese programa, ¿vale? A ver, ahora mismo con el podcast sabes claramente que estás escuchando. En una emisora de radio a veces haces así, ti, 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 y te pones a escuchar y a lo mejor entras en el minuto 6. Entonces, por eso, cada X tiempo hacen un recordatorio de que estás escuchando esa emisora. En el formato podcástico quizá no sea tan importante, es decir, es una cosa un poco más libre, no hace falta que esté tan organizado, pero sí es importante porque nos organiza el tiempo, ¿vale? Entonces, esto sí es algo que nosotros podemos hacer perfectamente, ¿vale? Entonces, o ya, si es muy largo, pues es más interesante establecer más rupturas. Si yo hago esto en 1 hora, pues ya tengo principio, tengo final, tengo mitad, y luego tengo en medio y en medio. ¿Vale? Entonces, si voy diciendo aquí, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuñas. 6 sistemas de separación en los que yo puedo decir que, acuérdate que estás escuchando esto. ¿Vale? Bien, entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer de bonito el, que estás escuchando esto? Mi sugerencia, producto muy elaborado. ¿Vale? Mi sugerencia. Vosotros luego hacéis lo que queráis. Producto elaborado te refieres a que la cuña quede guay. Eso es. Aquí, fino que flipas. Aquí, fino que flipas más. ¿Vale? O sea, aquí y aquí tenéis que introducir... ¡Ah, qué bueno lo que ha hecho este pavo o esta pava! ¿Vale? Aquí y aquí. Si podéis aquí, también. ¿Vale? Si podéis aquí también, si podéis aquí también. ¿Vale? Yo estoy distribuyendo la información, el contenido, y estoy estableciendo criterios en los que de pronto, mira, te doy algo de que te gusta, ¿vale? Pero fijaros también en una cosita, y es que si yo pongo aquí una cosa cañerita y aquí una cosa cañerita, y yo hago un mapa de, digamos, de intenciones del programa, ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo estoy metiendo aquí mucha caña, digamos que estoy creando un clímax de altura, de potencia, ¿vale? Aquí vuelvo a crear otro clímax de potencia, y aquí vuelvo a crear otro clímax de potencia. Entonces, puede pasar esto,
que aquí hay menos potencia, menos interés, menos intención, ¿vale? No hay problema, no es ningún problema eso. ¿Por qué? Porque acordaros de que lo que nos gusta son las variaciones, ¿vale? Entonces, eso sí, hay que diseñar esto, ¿eh? Es decir, sí es importante que vayáis distribuyendo la información de tal manera que vayáis creando secciones o estableciendo paradas en las que de pronto caéis en ritmo, pero luego volvéis a subir en ritmo, ¿vale? Es muy importante que juguéis al diente de sierra, ¿vale? Y podéis diseñar vuestra propia organización, podéis hacer narrativamente. ¿Cómo se organiza narrativamente un concepto? Presentación, nudo, desenlace, ¿no? Vale, pues presentación, nudo, desenlace. Este sería el dibujo, ¿vale? Una peli está organizada aquí, esto es el final de la peli, ¿no? Aquí se ha descubierto al asesino, ¿vale? Pero desde aquí hasta aquí, cada vez vamos aumentando el ritmo, ¿vale? ¿Cómo aumentamos ritmo? Duraciones más cortas cada vez, ¿vale? O sea, contenidos que de pronto empiezan a hacerse cada vez más cortos, ¿vale? Entonces, esto lo podemos diseñar también así. Es decir, ¿cómo puedo meter aquí yo más caña? Pues porque a lo mejor puedo meter más ritmo, por ejemplo, o porque lo que estoy cantando es súper interesante, ¿vale? Si yo asocio en lo que estoy contando súper interesante y le voy metiendo un poquito de alegría, de ritmillo, el oyente va a notar eso y se va a enganchar, ¿vale? O sea, formas de enganchar a los oyentes, digamos, con técnicas o trucos, serían la de las variaciones rítmicas, ¿vale? Diente de sierra, ¿vale? Pero esto se puede diseñar y hay que diseñarlo, de hecho, ¿eh? O sea, cuando empecéis a pensar en el programa, metéis una canción cañerita, luego una tranquila, otra cañerita, otra tranquila, una cañerita, otra tranquila, ¿vale? ¿Por qué? Tampoco podemos estar todo el rato en subidón, ¿vale? No se puede, porque no aguantamos. O sea, es como, no puedo más, ¿vale? Entonces, sonoramente, ¿eh? Porque el oído genera esfuerzo, o sea, cansa estar escuchando todo el rato algo con mucha energía, ¿vale? Entonces, sí es importante que introduzcáis variaciones. Siempre que introducimos variaciones, estamos pillando, ¿vale? Entonces, introducimos variaciones de tipo que sea, ¿vale? Rítmicas, tonales, tímbricas. Por ejemplo, es más interesante un chico y una chica porque ya están introduciendo variaciones. Si la chica habla deprisa, a lo mejor es interesante que el chico hable despacio, ¿vale? Es decir, que lo que buscamos siempre es variedad, ¿vale? Entonces diseñamos el programa de tal manera que sea variado, ¿vale? Y vamos trabajando distintas facetas rítmicas también, ¿vale? De esa manera estáis haciendo que los oyentes estén ahí todo el rato, pilladitos. Podéis diseñar claramente este bloque. ¿Que esto no es este bloque de 1 hora, que es un cuarto de hora? Pues un cuarto de hora. ¿Que son 6 minutos? Pues 6 minutos. O sea, en 6 minutos se pueden hacer muchas cosas. Nuestra idea era que empezáramos a generar contenidos de 1 minuto. ¿Por qué? Porque, por un lado, 1 minuto era la idea dentro de la programación de Polizonas, o sea, de M21, que de pronto en cualquier programa se metiera una cuña. Fijaros qué es eso. ¿Qué estoy diciendo? Contenido súper elaborado, brillante, rico, muy atractivo, rompedor. Dentro de la estructura de una programación, introducir elementos de 1 minuto que de pronto tienen una característica y que se sale de lo que se está escuchando, de pronto genera una gran sorpresa. Y si está muy bien hecho, va a generar mucho atractivo. Entonces, eso era lo que nosotros tendríamos que construir, que lo vamos a hacer, ¿eh? O sea, nosotros vamos a seguir como si no hubiera pasado nada, nosotros vamos a seguir haciendo eso, ¿vale? Entonces vamos a ir creando contenidos de 1 minuto. No quiere decir que no hagáis cosas de 1 hora, ¿eh? No. También. Pero nos vamos a especializar en micropiezas, ¿vale? Luego ya las ampliamos. Entonces, ¿cómo organizamos nosotros 1 minuto? Pues 1 minuto son 60 segundos, ¿vale? 60 partes. Bien, perfecto. ¿Qué hacemos en 1 minuto? Mucha caña al principio, mucha caña al final, en el centro, caña, ¿vale? Entonces ya tengo 60 minutos, o sea, 60 segundos, perdón, divididos en 3 partes, ¿vale? Ya está, 20, 20, 20, ¿no? Vale, pues sé que en el segundo 20 tiene que pasar algo. Empiezo con caña, en el segundo 20 tiene que pasar algo, en el segundo 60 tiene que pasar algo, ¿vale? ¿Veis qué sencillo, no? O sea, no es sencillo, está chupado decirlo, luego hacerlo ya es otra cosa, pero esa sería la idea, ¿no? Es decir, que yo voy introduciendo elementos de variación cada X tiempo, porque de esa manera estoy generando tensión en el oyente, tensión auditiva por variaciones,
¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para llamar la atención? Y aquí ya empezamos ahí ya nos metemos en el lío de la creación o de la creatividad, ¿vale? Y es, muy bien, si nosotros imaginaos que vamos a crear un espacio que se llama Polizonas, que no hace falta que lo imaginéis porque va a ser así, ¿no? En la anterior fase de Polizonas, en el taller anterior, yo busqué una canción, que era It Comes the Sun, de los Beatles, Ay, ¿vale? espera, Porque tenía ahí un rollito como agradable y tal, y nos gusta seguir el sol, entonces los polizones que se meten en los barcos, pues hombre, lo que quieren es cambiar de sitio, ¿no? Y les mola la aventura, entonces todo ese era el concepto, ¿no? Entonces yo estuve buscando muchas versiones de It Comes the Sun, y no sé ¿vale? qué puedo hacer. Y encontré unas cuantas así muy chulas, muy bonitas. Incluso estuve de vacaciones en Lisboa y en la calle había un chaval que cantaba la canción allí en un rincón de Lisboa, y yo iba con la grabadora, como voy siempre con la grabadora, pues le grabé, la tengo ahí, la grabación. Entonces tengo al chaval cantando la canción. Y entonces me acerqué a él y dije, oye, muchísimas gracias porque esto me sirve para la melodía de nuestro programa y no sé qué. Y dije, bueno, ya te la enviaré, no se la he enviado todavía, pero me dio su correo, ya se lo enviaré. Entonces yo tengo la canción cantada por él, pero en Lisboa, con el ambiente porque estaba justo en el castillo que hay en el centro de Lisboa. Entonces había unas particularidades sonoras que yo las identificaba porque no estaba nunca en Lisboa, entonces para mí todo me llamaba la atención. Entonces, eso, por ejemplo, ya sería una característica de riqueza para la introducción del programa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos con eso? Pues a lo mejor podemos coger unas cuantas notas y hacer algo con ello. Entonces, ¿qué hice con eso? Hice la melodía, me la pasé a Live, ¿vale? O sea, de Ableton, y entonces me sale cogí la partitura, la metí en MIDI, y entonces hice que sonara eso con... ¿Qué? ¿Qué dónde la tengo? Está en Classroom, Vale. con sirenas de barcos y con olas. Entonces se oye pa 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 pa, con sirenas de distintos tipos de barcos, más agudos, más graves, y olas que chocan en puntos rítmicos. Entonces, ¿vale? Entonces, eso mola. Entonces, colocarlo de sintonía, hombre, tiene interés, ¿no? Pero claro, si yo además cojo, por ejemplo, pa, 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 y lo pongo aquí, ya estoy diciendo, que estás en este programa. Sigo manteniéndome en este programa. Y sigue siendo sorprendente, ¿vale? Entonces yo, todo lo que haga aquí en este bloque, lo estoy enmarcando. Entonces estoy gestionando imagen de marca, en este caso de contenido sonoro. Es decir, yo me invento mi propia marca que se diferencia del resto de las marcas. ¿Con qué? Pues con un contenido sonoro. Más si la identificas, más. Eso es. Y entonces ya el que esté escuchando eso sabe que eres tú. Y que estás haciendo tú eso. Tú. No yo, tú. ¿Vale? Y que eso es lo importante. O sea, ahora mismo, es lo importante en todo. ¿Vale? Es decir, porque lo que nosotros vamos a hacer es vender nuestra propia imagen. En este caso, nuestra imagen sonora. Entonces lo que tenemos que hacer es crear una imagen sonora que sea la que nosotros queremos vender. ¿Vale? Luego, en el mes de septiembre me dijeron que eso no podía ser porque se repetía muchas veces el logo en cada uno de los programas, entonces a nivel de derechos de autor era demasiado costoso para la emisora, entonces que me buscara otra cosa. Entonces ya he buscado otra, sobre todo que está libre de derechos porque forma parte de la librería suya, entonces ya seleccioné una que, bueno, que es la que pusimos en la emisión de M21 en la campaña de Polizonas, ¿vale? Que también era bastante grandilocuente. Para comerme yo mis propias palabras. Pero bueno, también era curiosa, ¿no? O sea, lo interesante es buscar contenidos sonoros que sorprendan, ¿no? Entonces, imagínate, to be or not to be, that is the question, ¿vale? Yo hice un programa en la cadena SER que se llamaba Ser o no ser. Puse 27 formas diferentes de 27 voces de 27 actores diciendo ser o no ser. He ahí la cuestión. Y otro decía, ser o no ser. He ahí el dilema. ¿Vale? Uno era Fernando Rey en 1947, diciendo esto que acabo de decir ahora, porque no decían cuestión, sino dilema.
molaba, era una preciosidad. Luego metí a mucha gente diciéndoselo, no sé, en inglés, en ruso, en alemán, o sea, me busqué diferentes versiones del To Be or Not To Be, y bueno, pues eso era la entrada del programa y la salida del programa. Era una cadena, lo llamamos cadena porque estaban encadenadas, decían ser o no ser, ser o no ser, ser o no ser, ser una chica o un chico, o sea, variedad, ¿no? Y lo metí además también con una musiquita, que era una música barroca de la época busqué música específica de la época de Shakespeare, que me gustaba mucho, me parecía que era muy animosa, y la coloqué en fondo. Entonces, eso lo puedes escuchar, lo tienes en Classroom, los puedes oír, para que veas a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, luego metíamos cada cierto tiempo, volvíamos a hacer un recordatorio, porque el programa duraba 55 minutos, entonces en esos 55 minutos sí metíamos de vez en cuando un sistema de separación. Cuando queríamos cambiar de rollo, por lo que fuera, metíamos un sistema de separador, ¿vale? Entonces, por eso es importante que cuando vayamos a cambiar de rollo, creemos nuestra propia, o sea, sistemas de separación, pero que sean identificativos. Aprovechamos ese sistema de separación para mostrar que eso lo estamos haciendo nosotros, que somos los únicos que estamos haciendo eso, ¿vale? Por eso es lo de la imagen corporativa de programa, ¿vale? O sea, que yo voy vestido de una manera hoy, ¿vale? Pero la semana que viene voy vestido de una manera, pero llevo algo que otra vez llevaba la anterior. Es decir, un elemento común que me diferencie de otras opciones, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hacen en la emisora esta que más me gusta a mí, que es la francesa, la de artesradio.com, es que cuando termina el contenido, solo cuando termina el contenido, porque tampoco hacen contenidos muy largos, pero cada vez que termina el contenido, colocan artesradio.com y lo hacen así. Entonces, pero ¿qué pasa? Que ponen el arte y a lo mejor dicen no sé qué. Se callan y se oye radio. Y a lo mejor dicen no sé qué. Se oye y a lo mejor dicen no sé qué. Y luego se callan y dicen com. Y se acaba el programa. Es decir, meten el logo de la emisora, pero lo meten con una elegancia y como que firman, pero firman sin que se note demasiado, pero se nota. O sea, tú dices, vale, aquí está. ¿Vale? Entonces, esa es la idea. En el caso de los reportajes de Radio Nacional que empezaron a hacer de forma creativa, sobre todo un par de programas que hay, no tengo muy claro si en este momento siguen existiendo, o sea, existen, pero si lo siguen haciendo de esa manera, pero lo empezaron a hacer informativos, tipo informe semanal, desde un punto de vista mucho más creativo sonoro. Entonces, lo que hacían era, imaginaros que van a poner, pues, yo qué sé, a Sánchez haciendo una declaración. Bueno, pues lo lógico sería decir, pues el presidente del gobierno dijo, : y Sánchez. Bueno, pues aquí lo que hacían era que estaban comentando, estaban hablando de lo que había dicho, de la noticia en sí, y ponían a Pedro Sánchez hablando un poquito antes, y entonces lo ponían como en segundo plano. Lo ponían en segundo plano y al final decían, esto es lo que dijo, y ahí le subían. Y por ejemplo eso, pues jolín, ya está diciendo lo mismo que tú has dicho, porque en el fondo, en el caso de la radio, tanto como la tele, básicamente la información consiste en Sánchez ha dicho y luego va y dice, apoyado por la imagen, en este caso por el audio. Pero claro, el hecho de introducir su voz antes hace como que no le oigo, o sea, justo lo que está diciendo Carlos, es como, a ver, exactamente qué es lo que está diciendo, por qué estás hablando, claro, le escuchamos ahora. Y justo ya ahí es cuando sube y claro, estaba todo encajado, o sea, daba la sensación cuando yo empecé a escuchar este tipo de cosas, hace 3 años, que era como de, se han equivocado, o sea, qué raro que esto que va grabado y demás se hayan equivocado. Y no, era una técnica que yo como profesional del sector voy y caigo, o sea, era justo para hacerme escuchar un poco más detenidamente qué era lo que estaban contando. Claro, y reportajes muy creativos. Esto ya entonces crea estilo y diferencia, es decir, ahora ya soy único, porque nadie hace eso así. Luego a lo mejor hay gente que empieza a hacerlo parecido, o nosotros podemos imitar a alguien también sin ningún problema, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que estamos marcando la diferencia respecto a lo que nosotros estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿vale? Entonces esto es importantísimo, ¿vale? Porque es lo que nos va a diferenciar del resto, ¿eh? Si lo hacemos elaborado, porque a lo mejor nosotros metemos aquí un contenido de charla todo el rato, lo que estoy haciendo yo ahora, ¿vale? Ahora, de pronto, la próxima vez que vayáis a escuchar esto, yo voy a introducir una serie de cuñas en medio del mensaje para elaborar este mismo contenido, ¿vale? O sea, voy a argumentar todo esto que estoy haciendo, pero lo voy a convertir a formato radiofónico. Entonces voy a meter piececitas muy elaboradas, ¿vale? Entonces,
de esa manera vais a ver, creo que más claramente de qué estoy hablando, ¿no? Es decir, que, por un lado, se diferenciará lo que yo estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo, que es un mensaje muy, de cierta forma, monótono, ¿vale? Pero de pronto rompo esa estructura programática introduciendo un elemento que aporta mucha más, un contenido de una forma mucho más elaborada. Entonces, eso ya está rompiendo el ritmo, una vez más. Con lo cual, es muy interesante que os construyáis cuñas, ¿vale?, que rompan el ritmo del programa, que aporten un recordatorio respecto a qué programa se está escuchando, pero si encima... ¿Habéis visto La Sexta? ¿Vale? ¿Habéis visto los anuncios de La Sexta? Que antes los hacían en Canal Plus y antes los hacían lo hacen en Cero también. Y es que los anuncios tienen algo que ver con lo que va a pasar después. Es decir, que a lo mejor están... es que ahora los hacen menos. Bueno, tampoco veo mucho La Sexta ahora. Pero, por ejemplo, me invento un ejemplo, ¿vale? Yo qué sé, me gustan las zapatillas rosas de Eli, macho, todo el rato tengo Alicia, no sé por qué Alicia en lugar de Elisa, bueno, vale, de Eli, ¿vale? Me gustan las zapatillas rosas de Eli, ¿no? Entonces, yo estoy aquí largando este rollo de construcción de programa y no sé qué, y ahora viene una cuña publicitaria, ¿no? Entonces, la cuña publicitaria es: me encanta el color rosa por la mañana, como las zapatillas de Eli. Ya está. Entonces, y ahora a continuación se escucha Adidas Rose para las chicas chulas, ¿vale? Y entonces ahora vuelvo otra vez yo diciendo, pues ahora no sé qué, y otra vez, ¿veis lo importante que es la construcción del programa? ¿Vale? Entonces, si yo además de utilizar el contenido de separación, utilizo el contenido de separación, pero que tenga que ver con lo que yo voy a contar después, entonces ya el oyente hace así. Eso lo hacen en la SER también. Sí, claro. Es decir, que, por ejemplo, ahora mismo lo están haciendo de palabra, o sea, llega un señor y ahí vende, no sé, vende el producto, no sé qué, pero a la vez tiene una conversación con la locutora importante del programa, ¿vale? Sí. ¿Y los partidos de fútbol? Sí, Eso es, el Purito Rey famoso, ¿no? Es decir, eso mismo, es decir, si vosotros trabajáis como sois los que vais a crear el programa y sabéis de qué va el contenido, pues podéis diseñar elementos específicamente en función de ese propio contenido, pero diseñados más elaborados, ¿vale? Entonces rompe la estructura general del programa, rompe la manera en la que nosotros estamos escuchando, pero es como que de pronto estamos dando un golpecito más de calidad, ¿no? Al oyente le gustan las cosas muy bien hechas, como a cualquiera, ¿no? Pero en el concepto de radio, el muy bien hecho siempre suele ser elaboración, ¿vale? O sea, palabra, música, efectos de sonido, y a veces hasta silencio, siempre, ¿vale? Es decir, que si podéis hacer una cuñita en el que estáis trabajando más elementos del campo de audio, mejor. Que lo que no entiendo es cómo introduces la cuña. Es que en sí realmente no hace falta introducir la cuña, realmente la propia cuña ya es la introducción. O sea, lo importante es que tú estás organizando el contenido y lo estás distribuyendo, y esa distribución la haces, por ejemplo, con una de las cosas que nosotros llamamos, que se llama en radio, se llama punto, ¿vale? Pues el punto es un sistema de separación cortísimo, que a lo mejor es un segundo, de un ruido, por ejemplo, ¿vale? Uno famosísimo de la pera, se ponía en la cadena SER en hora 25, que era cada vez que de pronto, no sé, decían hora 25, y entonces se veía una especie de sonido de como de un muelle, que era como algo así. Entonces, eso, por ejemplo, es un sistema de separación, pero como lo escuchas tantas veces, ya sabes que es de esa emisora y sabes que es de ese programa. Tú estás hablando y de repente suena el muelle. Sí, pero terminas de hablar, es decir, se usa en modo punto, ¿vale? O sea, piénsalo, por ejemplo, en el caso de informativos, ¿vale? Para separar una sección de otras, que en un momento dado suena con o suena chen 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 chen, y pasamos de las noticias nacionales a las noticias internacionales. Es un sistema de Son separación. Recursos sonoros que en un momento dado tú puedes utilizar bien para separar o en un momento dado para unir una sección con otra. Por ejemplo, en el caso de la sintonía del programa, o alguna otra subsintonía, que podríamos llamarlo colchón,
que sirve para acompañar a la voz y que lo que hace es romper una parte con respecto a otra. Con eso, son sistemas, son puntos, son sí, comas, sonoros. O sea, son separatas, sistemas de separación que a la vez son nexos. Sí. Es decir, tú puedes utilizarlo con un criterio de ruptura, generando una especie de contraste, o al contrario, tú puedes crear algo que da mucha continuidad, pero que a la vez está separando. O sea, que te va a servir para unir, para separar y encima Eso es, para que te exactamente, enteres. eso es. Piensa, por ejemplo, Eso es. en el programa este el de Más Allá, no es Más Allá, el que se hacía la radio y luego la tele. Yo que soy fatal para los nombres, ya sabéis. Milenio 3, Milenio 4... Cuarto Milenio, Cuarto por Milenio, ejemplo, ¿no? sí. Cuarto Milenio. Cuarto Milenio está básicamente basado en otro programa radiofónico que se llamaba Espacio en Blanco, en el que utilizaban mucho, precisamente, bueno, pues continuamente te estaban poniendo música, pero no era una música cualquiera, eran sonidos para concentrarte, o sea, sonidos alfa, beta, que tú apenas oías y que además encima transmitidos por radio, pues bueno, pero sí estabas escuchando ese programa por la noche en un momento dado y, jolín, te daba miedo o tenías el misterio y tenías ahí... Pues, entre el entorno, cómo era, cómo todo, luego encima, bueno, pues la gente llamaba por teléfono, contaba sus experiencias y en todo momento siempre había una serie de sonidos que lo que hacían era precisamente, bueno, pues marcar los momentos a lo mejor más especiales. En un momento dado, el locutor lo que hacía simplemente en el caso de la radio era decir, sube música, y tú no eras consciente de que había ahí una música y entonces se subía esa música y de repente se oía chun chun chun, pues como un Cuarto Milenio, que en un momento dado, pues aparte de la voz del locutor, el locutor se calla, hace así y se ve como, vamos, se escucha como de repente pues está la música. Y eso no son informativos, esos son programas, ¿vale?, de entretenimiento. Entonces, ¿te ha aclarado un poco? Sí. Imagínate TVismos, ¿vale? Entra ella, pero antes de ella está él, ¿vale? Y entonces, ahora va a salir, ella hace su sección, ¿vale? Justo va a terminar su sección, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llamaba tu personaje favorito? Julka, que es el que... Vale, Julka, ok. Y entonces, ahora, justo cuando ella se va a ir, ¿vale?, lo que voy a hacer es colocar una pequeña ficción en la que Julka cuenta algo. Le pasa algo a Julka, ¿vale? Entonces le pasa algo a Julka y usa los bocadillos, el... ¿Vale? Eso es. Pero no lo lee, o sea, no lo lee, lo representa, lo teatraliza, ¿vale? Pero además le pone música y le pone efectos de sonido. Y acaba su sección con eso. Está hablando del contenido, ¿vale? Ha hecho un análisis de ese cómic y una vez que ha hecho el análisis dice, bueno, lo compras en tal sitio, no sé qué, no sé qué, a mí me gusta porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ahora ahí coge el trocito que más le ha gustado, un trocito, una viñeta, y la sonoriza. O sea, la transforma y eso lo usa como cierre de su programa. Y ahí dice, bueno, ahora vamos a escuchar... No dice ahora vamos a escuchar. No, simplemente Sí. se calla. Adiós hasta la Eso es, semana se que calla viene. y ya Y de está. pronto, o dice adiós hasta la semana que viene, o hasta aquí mi sección, y va y cierra con eso. Pues el que escuche su programa se va a quedar con ella. Porque se ha diferenciado del resto de los compas. Porque ha hecho un producto más elaborado, mejor en contenido que el resto de los compas. ¿Vale? Porque una lectura dramatizada mola, pero si tú a la lectura dramatizada le metes efectos de sonido y musiquita, que vaya bien con las emociones que se están intentando representar, el oyente va a decir, por fin, al fin estoy viendo el cómic. Esa es la idea. Es más, eso lo hice para otro programa de cómics que se llama Marvelous, que hicieron una especial de los X-Men. Entonces me pidieron que justo yo interpretase una de las partes del cómic de la que estaban hablando y daba pie al siguiente cómic que iban a hablar de ellos, que justo aparece esa viñeta. Si puedo lo paso. Sí, ponerlo, todas estas cosas las ponéis en el tablón de Classroom, ¿vale? Para que las veamos todos, ¿ok? ¿Vale? Entonces ahora llega su momento, porque igual queda poco ya, pero vamos a oírle su programa, el primero que ha hecho. Vamos a hacer una crítica para ayudarle, vamos a ver cómo le podemos echar una mano, le decimos aquí bien la locución, aquí no sé qué, aquí tal. A ver qué tal sale la cosa, ¿vale? ¿Está conectado? Creo que sí. Buenos días, buenas tardes.
Igual le tienes que quitar el plástico. Sí. Una alimentación saludable necesita un entorno saludable. Si bien en Nestlé llevamos años trabajando en la sostenibilidad de marcas y productos, sabemos que no es suficiente. Tenemos que hacer más y tenemos que hacerlo ahora. Tenemos que hacer más porque para estar a gusto con la vida tenemos que estar a gusto con la tierra. Descubre más en nestle.es/compromisos con la tierra. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos. Soy Juan López Soto desde el estudio Alfonso Santiesteban de Subterfuge Radio y esto es Última Generación. ¿Paso la canción o...? Sí, por favor. Aunque no nos da una idea del ritmo del programa, pero ahora no nos vamos a fijar en el ritmo del programa, pero sí en lo que haces y cómo lo haces, ¿vale? O sea, vamos a fijarnos en la locución, por ejemplo, ¿vale? En cómo habla, ¿ok? ¿Vale? O sea, vamos a imaginar al locutor, aunque le tengamos aquí, pero vamos a imaginar cómo está comunicando ese locutor, ¿vale? Si lo hace bien o lo hace mal o qué, ¿vale? ¿Vale? En vocalización, entonación. La radio ha sido vida de muchas vidas, se ha creado pasión, dolor y sobre todo arte. Pero hay muchas teorías sobre dónde, cuándo y cómo empezó esta bonita historia. Hay quien dice que fue Popov en Rusia, Nikola Tesla en San Luis, Marconi en Reino Unido, e incluso hay quien dice que la radio es un invento marca España, creado por el comandante Julio Cervera al final de Vete a la porra. De lo que no existe duda es del hecho de que la radio ha sido parte de la cultura de masas, donde miles de programas han prendido millones de emociones cada vez que se movía el dial. Es imposible olvidar para muchos de nosotros programas como el de 4 a 3 de Pere Brián, Diario Pop de García Contreras y otros tantísimos que se quedan para siempre en el recuerdo. Pero el dónde, cuándo y cómo ya no se enfoca en el origen ni en el éxito de la radio, ¿no? Se enfoca en la calidad de esta. ¿Por qué las nuevas generaciones han dejado de escuchar radio? Pues hoy he querido contar con 4 invitados de lujo que a través de las diferentes generaciones me van a ir contando cómo crecieron ellos con la radio, ¿no? Y por qué ellos creen que ha terminado esta escucha. La primera invitada del día, nacida en el año que se lanzó aquel fantástico Highway 61 Riverside, cuando la historia del cantautor cambió por completo. Vale. De más hijos, ¿no? El baby boom. Para un momento. Bukowski. Que pensé que estaba con más carga, pero está todo el rato quejándose. Ya. Panero y Ginsberg encontró un tiempo para hablarme de la música que le había cambiado la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Juan, gracias por invitarme. La primera pregunta, sí, a grandes rasgos. ¿Qué ha significado la radio para ti? Cuando me hablas acerca de invitarme a este programa, yo voy a ser sincera, te digo, mis recuerdos de la radio son muchos, pero de ser una gran oyente de radio no tanto. Y quizá venga al caso darte las razones de por qué. La radio siempre estaba en casa, mi casa era muy pequeñita y en el cuarto de estar, que luego se convertía, bum, 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 a golpe de bajadas de cama en una habitación, estaba la radio que presidía de alguna manera. Y recuerdo siempre un momento del día que eran las 12, que cuando era más pequeñita, entonces era cuando se tocaba el Ángelus. A mí aquello me resultaba muy tétrico y también tenía un punto de tristeza, ¿no? Ese es quizás los primeros recuerdos, ¿no? de la radio verde que no se movía, que estaba ahí anclada y que presidía la casa de alguna manera. Pero tengo otros recuerdos, tengo recuerdos de los domingos en Miraflores, el tío Juan con su radio, y ahí estaba siempre la radio de fondo. Los adultos supongo que la escuchaban, pero a nosotros más nos interesaba hacernos un columpio y tal, con lo cual yo sabía que eso estaba ahí y que interesaba muchísimo. Sobre todo cuando volvíamos y mi padre escuchaba el Carrusel Deportivo, que no se me olvida y también me daba una tristeza enorme. O sea que es que asocio a la radio más bien por ahora con momentos un poco extraños, la verdad. Los domingos por la tarde además creo que no me gustan, y sobre todo no me gustan por aquel soniquete del Carrusel Deportivo que mi padre oía con tanto entusiasmo, que creo que lo hacía José María García, que es una persona que con el tiempo he valorado muchísimo. He valorado porque veo que es un hombre muy natural, muy cercano, es muy auténtico, y verdaderamente son características propias de la
de la radio. O hay otro momento que es el escuchar protagonistas con mi madre, no sé, me da un poco de vergüenza decirlo, pero ella me llevó a ver a una grabación de Luis del Olmo en la calle Ferraz, creo que era en la calle Ferraz, yo era pequeña, y siempre pensaba yo, mi madre esta obsesión con Luis del Olmo, y siempre pensaba yo, aquí tiene un enamoramiento, sí. Mi madre, además de este señor Gregory Peck, que le encantaba, digo, también parece que está Luis del Olmo. Y sí que recuerdo, es verdad, ahí ya escuchaba un poco más el contenido, sobre todo Hablemos del Gobierno, con típico Chumichúmez, y llevaba a grandes personajes, sí que ahí ya la radio como que deja de ser popular. Y popular era la radio más bien que escuchaba mi abuela. Me acuerdo de La Familia, pues es que el nombre era una saga familiar y eso los porretas, los porretas. Entonces mi abuela escuchaba aquellos y me parecía muy cercano a su sensibilidad. Eran series que se escuchaban y que se repetían y que duraban años y años, pero que tampoco es que yo estuviera muy pendiente. Entonces el mundo de la radio, para concluir y cerrar, sí está muy ligado a mí, a mi vida familiar, a mis padres, pero siempre he tenido ese punto así como de melancolía, quizá, ¿no? Qué bonitas palabras las que nos regalas. Bueno, el siguiente invitado del día nació en el que fue el año modelo para el señor Elvis Costello, ¿no? Cuando Bruce Springsteen lanzaba aquel fantástico Darkness on the H-Town, ¿no? Y aquí creábamos la Constitución Española. El próximo invitado es Gad Derby, quien fue protagonista del Underground con Mecanismo, una banda que no extinta sino dormida hace una década y ahora está quemando los teatros de toda España con una función increíble que se llama Siamesas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan. Pues encantadísimo, claro, me recibes así, imagínate. Bueno, preguntarte también, ¿qué ha significado para ti la radio? Pues para mí la radio, un poco también como en el caso de María, obviamente en casa se escuchaba la radio, mucho. Tal vez, yo recuerdo sobre todo siempre a mi abuela escuchándola de noche. Ella siempre se quejaba de insomnio, que no era real porque siempre lo veía roncar, pero ella siempre escuchaba mucho la radio de noche y entonces yo cuando empecé como a trasnochar la adolescencia, un poco por contagio me aficioné también y luego habiendo crecido a principios de los 90, habiéndome hecho adolescente a principios de los 90 y teniendo esa necesidad visceral de conocer música nueva. Y recuerdo para por lo menos 3 de los aquí presentes que no había internet, con lo cual estábamos limitados a la prensa, sobre todo extranjera, y luego pues los que eran los salvadores de las almas errantes en busca de nueva música como yo. Y entre ellos pues Paco Pérez Briano, que te os mencionaba antes. Recuerdo también a Julián Ruiz, que en los 40 principales a medianoche hacía un programa que se llamaba Plásticos y Decibelios, donde yo conocí por primera vez a Björk, a Suede, a muchísima gente. A Jordi Tardà, que hacía un programa en Cataluña Radio maravilloso, donde además de explicar las novedades y tal, siempre emitía un concierto íntegro de alguna banda increíble. Y bueno, había muchísimos más, ¿no? Pero para mí eso, la radio fue como el proveedor de lo que yo más necesitaba, ¿no? Era como mi guía espiritual, porque realmente es lo que me daba sentido a mi vida en aquella época. Y luego, o sea, siempre viví un poco fascinado con la fantasía de algún día poder llegar a hacer radio, incluso de trabajar en la radio, ¿no? Y yo con 13 años monté un programa de radio con un amigo en una emisora así local y nos lo pasábamos muy bien. Y luego me puse a estudiar audiovisuales, muchos años después de lo que debería, en el sentido de que bueno, me dio por estudiar bastante tarde y me especialicé en radio. Y lo que pasa es que lo hice en Inglaterra, entonces ahí la radio digamos que tiene muchísimos más formatos que aquí, en el sentido de que aparte de los magazines, la radiofórmula, todo eso, pues hay mucho documental, hay mucho serial, que es una cosa que en España se ha perdido hace mucho tiempo, y entonces yo pues tiré más por ahí. Bueno, pues nuestra próxima invitada, representante de los millennials, nacía el año en el que la música murió, y no hablo de ese año 59 que era para Don McLean, ¿no? Hablamos del 94, ¿no? Cuando, a pesar de que nacían bandas como Oasis o se lanzaban discos redondos como el Grace de Jeff Buckley, se perdía el gran ídolo generacional, ¿no? Kurt Cobain.
Aquí estamos con la que yo creo que es la mayor friki de los cómics, que ha participado en un montón de podcasts como El Chiringuito de los Libros, TVismos, Marvelous, Vas Señales y un montón que se me quedan en el tintero. Aquí está Daila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué fue la radio para ti? Pues para mí la radio significa muy buenos momentos y muy buenos recuerdos, porque en mi casa desde pequeña era como algo habitual. Llegaba el fin de semana, te ponías a hacer tus cosas en casa y tenías puesto de fondo música tipo Michael Jackson, Queen, los Beatles. Yo crecí con ellos, o sea, eran como los hermanos que yo no llegué a tener nunca, y recibo muy buenas influencias de mis padres, sobre todo influencias un poco raras por lo que es mi generación, porque yo cuando comento que me encanta Simon y Garfunkel se me quedan como ¿qué es eso? ¿Qué me estás contando? Pero creo que lo agradezco porque puedo comparar el contraste de la música con la que yo crecí, que formaba parte también de la de mis padres, con la que se supone que yo tenía que haberme criado, tipo Shakira, Estopa, o sea, todos esos. Pero sí, la verdad es que muy buenos recuerdos, porque lo típico de que te levantas por la mañana, ahora tienes tu despertador, te pones tu música y ya está. Bueno, pues yo tenía mi cadena de música con su radio programada para poder despertarme a las 8 y me sonaba, por ejemplo, Kiss FM o M80, que ahora son los 40 Classic, y era como, ¡guau!, un chute por la mañana, subidón, y iba súper contenta de ir al cole. Y muchas veces por las noches también me la ponía, lo típico para descansar y tal, porque muchos de los programas se dedicaban a ponerte o bien baladas o bien canciones con un poco acorde con ese momento de la noche que te vas a ir a dormir y tal. Y una compañera más, la verdad. Luego ya las cosas fueron cambiando. Si antes la escuchabas en una cadena de radio que venía incorporada, pues lo típico con un CD y tenías tu Walkman, luego ya pasamos a la MP3, que dices, ¡buah!, tengo guardada esta canción que sonó en tal emisora y es que además tengo la radio. Y luego ya el siguiente nivel fue el iPod, que fue como, ¡guau!, tienes radio, tienes música, tienes tus canciones, y aún lo sigo conservando. Tengo canciones de cuando llego al instituto, que ahora mismo me da vergüenza decir, pero es verdad, yo escuchaba de todo, escuchaba desde los Jonas Brothers hasta AC/DC, pero ahí se quedaron y me gusta tenerlas en el recuerdo. Bueno, pues el próximo invitado nació en lo que fue la primera primavera del milenio, ¿no? Un año en el que se lanzaron discazos como Parachutes de Coldplay o Since I Left You de los Avalanches, pero también King Africa lanzaba su bomba y el reggaetón ponía su semilla con su Caribe Mix para ser parte ahora del protagonista de muchas de las playlists de los jóvenes de ahora, ¿no? Carlos Cebrián, el jefe de Fotoeventos, un maravilloso medio que los recomiendo mucho, está aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal? Bueno, preguntarte, un chico tan joven, ¿no? Y también vestido. ¿Qué ha significado la radio para ti? Pues se nota bastante la diferencia de un poco, creo, todas las épocas y todas las generaciones, que yo, sinceramente, la radio la he vivido como un medio de distracción sobre todo y un poco de evasión de las noticias. Sobre todo la radio lo usamos en el trayectos más o menos largos de los coches, que te dicen, venga, vamos a poner la radio. ¿Y qué pasa en la radio? Pues te ponen aquí las noticias y tal. Claro, un chico, yo que sé, a lo mejor tendría de 12, 13 años, ahí es cuando empezamos sobre todo un poco más a escuchar la radio. Y claro, me vas a poner a mí a las 8:30 de la mañana Onda Cero. No podía. Digo, pues claro, vamos a poner música, sobre todo por eso. Y ahora sobre todo lo que estoy viendo es que la radio es al menos para mí me sirve, es como una herramienta para descubrir un poco nuevas canciones, nuevos éxitos o incluso remembers. A mí me ha ayudado y he estado muchas veces poniendo la radio y con el Spotify al lado para coger la canción, engancharla y ponérmela. Sí que es cierto que está desapareciendo mucho por el tema de las nuevas tecnologías y demás, pero no es que vaya a desaparecer, sino que se está pasando, se está actualizando como todo. Y la radio eso es un poco, nosotros no la teníamos tan presente en casa como algunas otras familias, pero sí que es cierto que muchas veces, sobre todo en festividades o momentos que se reunía toda la familia, se ponía como música de fondo, como ahora conectas el iPad o el teléfono mismo por Bluetooth y demás, pues un poco eso. ¿Cuál es el problema? Que, claro, prefieres totalmente tener la música ilimitada y escuchando hasta el rato a 40 minutos y de repente los 25 de anuncios que te vuelan. Pero sí, igualmente la radio sigue siendo una gran distracción, sobre todo para aquellas personas que conducen en los atascos. Es una... Fijaros lo que ha pasado.
Ahora mismo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevábamos de programa? 16. 16 minutos. Sí. Vale. En el minuto 16, Eli ha empezado a mirar el móvil. Luego, quiere decir que... no pasa, es que es cojonudo que pase eso. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ahora tú, claro, si tú estás viendo esto, eso te da una indicación de que ha habido una caída en el contenido, en la comunicación. De alguna manera, por algo. Si te has dado cuenta, la primera entrevistada va taca, 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 y cuenta cosas interesantes. Parece la más mayor y de pronto lanza ahí contenidos que más o menos son interesantes, ¿no? Segunda persona entrevistada también está en una situación como interesante y curiosa, ¿no? Habla más despacio. Tercera entrevistada tiene cosas interesantes, tiene una característica sonora que le diferencia y le pasa algo a esta chica. Sí. Y además de eso, vale, habla de una forma diferente. Y hemos llegado al cuarto, ¿no? Es el cuarto entrevistado y hemos caído. ¿Por qué? Porque habla más lento de entrada, ¿vale? Y ya no ya no está contando cosas tan interesantes, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? ¡Ting! Primer oyente que desconecta, bueno, segundo porque él también había desconectado, ¿no? Hasta tú estabas ahí ya haciendo algo con el móvil. Luego ahí, eso es esencial. Nosotros eso lo tenemos que controlar a tope, muchísimo, ¿vale? Fíjate que antes de que entrara el cuarto, yo te he dicho... Sí, porque ya era... ¿Hemos dicho 16 minutos eran? Sí, 17. 16 minutos. ¿Por qué esa estructura? Hemos llegado al cuarto de... Hemos llegado al minuto 15. 15 minutos de todo palabra, tacatá, 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 ya nos empezamos a saturar. Por eso están colocados estos separadores. Es decir, los márgenes de escucha atenta están bastante marcados. Por ejemplo, en educación infantil, ¿cuáles son los márgenes de trabajo con los niños? Temporales. Estoy haciendo una cosa, cambiamos de actividad. Cuanto más pequeños, más tienes que cambiar. Claro. Porque a los 5 minutos ya están... O sea, es verdad, 5 minutos, 5 minutos, ¿vale? En infantil necesitas actividades muy variadas y tenerlas en constante atención porque siempre va a haber alguno que se va a distraer. Con los mayores es diferente, puedes ampliar los tiempos, pero mejor. ¿Cuánto dura una clase de las vuestras? 55 minutos. En la uni yo he dado seguidas 4 horas, ¿vale? Pero lo normal son 2 horas, ¿vale? O sea, en 2 horas tienes a la gente que ya cae. ¿Esta cuánto dura? 3 horas. Pero son 3 horas que hoy no hemos hecho parada, sino generalmente hacemos una paradita en medio, pero yo estoy introduciendo todo el rato rupturas, ¿no? Te saco a ti. O sea, ¿veis los trucos? Sí. Y eso rompe la estructura, la continuidad de la clase. Es muy importante romper la continuidad. Entonces, por ejemplo, creo que habría sido genial que hubieras puesto las canciones de las que estás hablando cuando estás hablando. O sea, haces la argumentación, que está genial, eso me parece una idea buenísima, ¿vale? O sea, ubicas temporalmente a esa persona a la que vas a entrevistar con una canción. Pon la canción. Claro. Pon la canción y te la llevas. Dejas que suene un poquito y te la vas llevando poco a poco lentamente, pero ya está hablando esa persona, ¿vale? Entonces asocias la canción con el contenido y a la vez has introducido un elemento de ruptura rítmica, temporal, estructural, ¿vale? Entonces eso es algo importante. Y por ejemplo, molaría también que cada vez que vas a cambiar puedes hacer esto de ahora, a lo mejor puedes entrar con la siguiente canción y te pones encima de la canción y hablas de ella y ya presentas al otro personaje. Pero quizás sea más interesante que uses una estructura quizá mixta, en el sentido de que, vale, introduces al personaje, pones la cancioncita, el personaje habla encima de la cancioncita, pero cuando vayas al siguiente personaje, mete un separador. ¿Cómo un separador? Invéntate una cuña, estás escuchando X cosa, ¿vale? Hola, acuérdate que estás en esta emisora, ¿vale? Chachi, interesante, si estás en un formato de 1 hora, en el minuto 10, o sea, haz bloques de 10 minutos, ¿vale? Nosotros
yo más quemada, cada 10 minutos en mis clases cambio el rollo. Por eso parezco desordenado. Estoy viendo a la gente todo el rato y veo cuando empiezan a haber caídas de ojos. Cuando noto una caída de ojos, hago algo. Me muevo, cambio posición, hago un movimiento, cambio la voz de alguna manera, o me acerco y hago, sin que se note demasiado, hago así. Es decir, yo en clase... a veces me caigo. Sí. O sea, esto... Me voy andando, ¿no? Claro. Voy andando hacia adelante. O sea, las clases normalmente se distribuyen con un pasillo en medio, ¿no? Sí. Y entonces, cuando noto que alguien se está durmiendo, retrocedo y digo, ¡uy, que me caigo! Y entonces, bueno, pues ya... A Luis yo creo que nunca le he tenido que tocar el pie, pero alguna vez. En clase eso lo hago siempre, ¿no? Es decir, vale, hay que introducir elementos que sean ruptura, ¿vale? Para que rompamos la monotonía. Porque aunque no sean monótonos, hay gente que no habla nada monótono, ¿vale? Que mete mucha pasión y además juega mucho con las entonaciones, ¿vale? Juega mucho con la velocidad. Todos estos son elementos importantísimos a la hora de comunicar, ¿vale? Entonces, si yo estoy teniendo una buena vocalización, tienes una buena vocalización, ¿vale? La velocidad está bien. Tú decías antes decías que veías que la velocidad variaba y no sé qué, pero la tuya está estable, está bien, ¿vale? Sí. Es una buena velocidad, está muy bien. Entonación, has empezado con mucha variedad, genial. Mucha variedad todo el rato, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de las 4 personas entrevistadas, ¿quién era la más variada? La primera. El segundo tenía variedad, pero ya no tanta. Ha ido cayendo en variedad. Claro, pero no importa. Lo que hay que hacer es encajarlo, ¿eh? Sí. O sea, es una cuestión de encajar las cosas. Lo de bien y mal siempre es muy relativo. Sí. O sea, a ver, claro, el último que hemos es bien parado, o mal. Pero o sea, es interesante. El problema es que vayas ralentizando eso, porque eso significa que te estás durmiendo. ¿Tú qué haces cuando te duermes? O sea, bajas el ritmo del corazón, ¿vale? Entonces, realmente lo que él está haciendo es bajarnos el ritmo del corazón. No lo entendáis exactamente como algo negativo. Entonces, de repente, pues habrá que subirlo, ¿no? Porque si no, ¿qué va a pasar? Que nos dormimos, es así. Que esto es lo que te ha pasado, ¿vale? O sea, el ritmo ha ido hacia abajo, que está bien, ¿vale? Pero como eso lo sabes, o sea, para el siguiente programa ya tú vas regulando, metes reguladores, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué es un regulador? Una cortinilla, un sistema de separación. Chan, chan, chan. ¿Vale? Entonces, te iba a decir que si el programa es de 1 hora, lo chachi es trabajar en bloques de 10 minutos. Aquí incluso también, pero mejor en bloques de 10, ¿vale? Entonces, al trabajar en bloques de 10 minutos, puedes crear una alternancia de tal manera que aquí presentas el programa, el tuyo, ¿vale? Aquí hablas de la emisora. Aquí tu programa, aquí emisora, aquí tu programa y como ya acabas, tu programa en la emisora. ¿Vale? Esa es una estructura eficaz, porque estás trabajando en márgenes de 10 minutos. En esos 10 minutos ya no te da tiempo, esto ha sido 16, en esos 16 minutos no llegas al momento de caída, porque has hecho aquí una ruptura, aquí estableces otra, con lo cual ya no estás generando continuidad a lo largo de esos 10 minutos, sino que de pronto sí, estás con una velocidad y ahora rompes. Entonces el oyente ya no asocia la velocidad con el anterior, es decir, está rompiendo lo que ha pasado con lo que ha estado escuchando antes, ya no se acuerda porque has introducido un factor de ruptura, ¿vale? Entonces si rompes es más eficaz. Por eso te decía lo de dentro de la estructura, por ejemplo, esas rupturas musicales, genial, que tú has organizado el contenido para que estés durante 15 minutos hablando de un concepto, en los 15 minutos siguientes otro concepto, estupendo, pero dentro de esos 15 mete variación, porque de esa manera simplemente a lo mejor es que tú intervengas de alguna forma, o sea, lo importante es que rompas momentos. Decir que sí, romper también puede ser el más variación de diálogo. Sí, eso es. Claro. Eso es. Que tú juegues. Claro, o sea, lo de romper no es exclusivamente una técnica de entrevista que el periodismo. Precisamente lo que tratamos de decirte aquí es que hay una serie de recursos sonoros que a lo mejor podríamos entrar más por lo que ha dicho Elisa en la próxima clase, de qué cosas desde el punto de vista sonoro pueden hacer precisamente que eso tenga ese ritmo adecuado.
sea, va más allá del periodismo, de cómo tú preguntes o incluso del ritmo del entrevistado que tenga. Y pues eso, alternar las entrevistas o añadir una serie de elementos sonoros, ¿no? Fijaros, ahora cuando escuchéis ya la pega que tiene esto, es que ahora cuando empecéis a escuchar la radio, sí, ya se acabó, ya no es disfrute, porque vais a empezar a decir, aquí ha hecho no sé qué, mira, aquí no sé cuánto. Sí. Y otra cosa, que es 2 elementos en contra del cuarto entrevistado. Cae y además introduce golpes de micro. Es que se había puesto demasiado cerca al micro. Entonces también eso lo tenéis que tener vosotros. Si tú estás escuchando, sutilmente le alejas un poquito el micro. Y ya está. O le dices que se eche un poco, que se ponga más cómodo. Y ya está. ¿Vale? Y ya, con que se aleje esto ya es suficiente. ¿Vale? A lo mejor no tenía antipop ese micro, pero no importa. O sea, entonces, pues eso es fundamental. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Es algo que no entiendo. Es muy importante. Los problemas de tipo técnico, la calidad técnica es fundamental. O sea, es mucho más importante de lo que nosotros creemos, ¿vale? Porque introduce ruido comunicativo, ¿vale? Entonces, en el momento que nosotros tenemos ruido comunicativo, nos empieza a perturbar y entonces nos vamos a ver el teléfono, ¿vale? Entonces, eso es esencial que no suceda. Vale, sí. De acuerdo. Pues entonces, o sea, el del locutor fundamental, el locutor sí tiene antipop, ¿no? Pues sí, no sé, yo creo que el tuyo sí tenía. Sí, los otros no llevan. Que tenía técnico de sonido, nosotros estamos... Que son, no sé, ¿qué son? ¿Sennheiser o qué? No, es que no veo la marca, pero bueno, por modelo, no lo sé, no lo acabo de conocer, el micro, pero bueno, da igual. ¿Y entonces estás tú manejando la mesa también? No, yo no. Vale, entonces esta mesa es solo como sistema de amplificación de micros y de cascos. Sí, pero... y de grabación. Y de grabación. O sea, es de mixer de micros, creo yo, ¿no? Porque hay 1, 2, 3 y el otro 4, ¿no? Tiene pinta, ¿no? De que es solo... O sea, creo que es más... Y entonces, ¿y el ordenador para qué está? Para que luego el chico hiciera los parones, ¿no? Dijo algo así. O sea, estuvisteis grabándolo. Sí. O sea, no se emitía en directo. No. Vale. Entonces claro, lo que él vale. Claro, entonces, vale, pero se puede hacer en directo perfectamente ese programa. De hecho, lo que he hecho también es acelerar. Sí, eso es. Por cierto, una cosa que has hecho al principio, genial, muy bien, ¿eh? O sea, eso es como, qué buen toque. La entrada. Ha entrado muy bien. Has entrado muy bien. Y cuando has metido la música, bueno, claro, lo ha hecho él, no lo has hecho tú. Bueno, pero eso tenlo en la cabeza, ¿vale? Todo muy pegado, ¿vale? Siempre muy pegado todo, siempre pegadísimo, ¿vale? Cuanto más pegado, más ritmo, porque introduce más variación, ¿vale? Entonces eso porfa, tenerlo en la cabeza, ¿eh? Todos los contenidos, cuando se produzca un cambio, del tipo que sea, locución o lo que sea, que no haya mucho espacio de silencio en medio, ¿eh? A no ser que queráis que haya un silencio, ¿vale? O sea, la idea es que el silencio lo manejemos al maximísimo, ¿vale? Que lo dosifiquemos, pero mucho, ¿vale? Porque la pega es que el silencio, aunque es un elemento de ruptura, en muchas ocasiones tiene una connotación de pérdida en la calidad técnica, ¿vale? Entonces, eso es algo importante. Como nosotros vamos a hacer mucho programa montado, pues eso voy a ser un pesado con eso, con lo cual ahí no vamos a tener demasiado peligro. Pero en un directo sí es muy importante esto, ¿vale? Que no, por eso yo decía que bien lo ha hecho, porque, joder, es que estabas hablando y de pronto te callas y entra la música. Muy bien, esa es la idea, ¿eh? Todo muy pegado. Entonces, por ejemplo, termina la entrevista, pues sin que haya hueco, lo siguiente. ¿Vale? Entonces, por eso es importante todo esto que estoy diciendo, la estructura, que es lo que pasa con el ritmo, ¿vale? Nosotros introducimos variedad, por tanto introducimos ritmo. Fundamental que haya ritmo, fundamental, ¿vale? Porque si no cabeceamos, no empezamos a tener sueño y entonces ahora ya empiezo a centrarme en otras cosas. ¿Cuántos segundos permite? 1. Cuenta un segundo. Ya. Pero al loro, porque un segundo lo podemos dividir en 10 partes, en 100 partes, en 1000 partes. Es decir, un segundo es más de lo que nosotros creemos, ¿eh? Yo trabajaba en una empresa y hay como
hay emisoras de radio también, Sí. pero cuando yo escuchaba la radio de mi empresa y un locutor? Un locutor, no. Era un programa de de meditación, meditación. Sí. Y ha pasado como unos 2 segundos de silencio y ha salido música de emergencia en caso de como en caso de una cosa si surge en la empresa, ¿Sí? se pone música clásica para tranquilizar. Ajá. Y yo pensaba que yo escuchaba como meditación y haciendo meditación con la radio. Con la radio. De repente era para... para avisar que había un problema. No, es que yo pensaba que era un tiempo de meditación, así que necesitaba silencio. Ese silencio, claro, sí. Pero solamente 1 segundo, 2 segundos después ha salido música clásica para... Ajá, o sea que realmente la música clásica formaba parte de la meditación y el silencio no. No, era de... No sé, pero cada empresa tiene, en caso de un accidente sí, una urgencia, lo que sea. Un aviso de que hay un problema. ¿Y eso era la música clásica? Se pone como para... para tranquilizar a la salida de la gente, por ejemplo, del sitio. No, es que... no emergencia. ¿Cómo se dice? Simulacro. Simulacro. ¿En inglés? Preparación para... En caso de accidente un simulacro. Sí, un simulacro, sí. Que no está ocurriendo de verdad, pero en caso de que se está simulando una simulación, un entrenamiento. Sí. No, es que... no es accidente, es como en radio no permite silencio, así que como un programa de meditación se ha puesto silencio para meditar. Para meditarse. Pero el técnico, los técnicos pensaban que era un problema. Que era un problema y por eso pusieron música. Qué bonito. Pero aquí también como se piensa que es un problema. Sí, es un error. Se supone que es un error técnico. Sí. O sea, se asocia, el silencio casi siempre se asocia a que el técnico de sonido ha tenido un problema. O sea, es un problema de tipo técnico generalmente. Pero bueno, cuando lo que tú quieres hacer precisamente es meditar o reflexionar, sí que puedes dejar 3-4 segundos de silencio. Más no. Entonces, ¿qué es lo que se hace para eso? Bueno, pues para eso lo normal es utilizar la música. Cierto tipo de música, que es lo que estamos hablando. Si tú pones música de ondas delta y alfa y no sé qué, que es así como, en fin, y la pones ahí justo en ese momento, digamos que lo que haces es subirla a ese primer plano, pues ahí realmente sería equiparable a silencio. Ahí, hace tiempo, había un locutor en España que usaba mucho el silencio. Así. Se llamaba El Loco de la Colina, hacía programas nocturnos. Por la noche el silencio es se considera menos problema, menos error técnico. Pero porque sí que él daba como tiempo para pensar lo que él acababa de decir. Entonces, a lo mejor dice una frase que implica estar traduciéndola un rato, entonces él daba como tiempo suficiente como para que el oyente entendiera o pudiera pensar un poco acerca de lo que él acababa de decir y luego ya volvía a entrar. Y eran otros tiempos, porque el ritmo se permitía, de la radio es claro, el ritmo ya no solo el ritmo de la radio, se permitía fumar en los estudios. Por ejemplo. Entonces él se encendía el cigarro tranquilamente con su equipo y ese tipo, o sea, realmente hasta qué punto había silencio ahí. O sea, es mentira. Silencio como tal no había. O sea, había un ambiente que creaba lo que él quería, que en ese momento pues era pues la reflexión acerca de lo que acababan de decir.
Pero silencio, pocas veces tuvo realmente silencio. Sí. O sea, ahí lo medían muy bien. Pasa que, bueno, sí que es verdad que en las facultades de periodismo se toma como referencia de muchas cosas. Pero es engañoso, o sea, a ver, en fin. Nosotros hacemos un ejercicio dentro de las gamas de ejercicios que les enseñamos a los técnicos de sonido. Tenemos un ejercicio que se llama el silencio, el uso del silencio. De tal forma que te obliga a utilizar el silencio de alguna manera para dominar los tiempos de ese silencio. 3, 4 segundos de silencio, 6 segundos ya es una barbaridad. Ya, en 6 segundos ya han dicho, uy, ha pasado algo raro en esta emisora. Y suele ser verdad eso, ¿eh? O sea, que es más o menos el tiempo de reacción del técnico de sonido que le da tiempo a poner aquí no sé qué, de pronto sube el fader y colga, más o menos. También tienes una tele y te pone un anuncio de repente. Claro, eso es, sí. El propio silencio en sí es un sistema de separación. O sea, es como un punto que puede ser igual que la coma, el punto seguido, el punto aparte, el punto final, digamos que implican en la lectura. Tú dices, después de una coma, respira un poco, lees algo y continúas, ¿no? Punto y aparte, o un punto seguido. En el silencio solo se escuchaban el susurro de las abejas que sonaban y ahora lo que se escucha es el cajón que acaba de abrir nuestro compañero, ¿no? Entonces he establecido un punto, he parado, he metido un silencio, he dejado de hablar durante un tiempo y he cambiado de tema, ¿no? No he hecho el punto, o sea, he hecho el punto, pero ha sido un silencio, sonoramente es un silencio. Pues lo mismo, es decir, sí, también podemos usar el silencio como un sistema de separación, pero también como un nexo de unión, ¿eh? Pero a la hora de leer, por ejemplo, un punto y aparte, o sea, a mí me dijeron que se puede dejar 3, o sea, hay que dejar sí, hasta 3 segundos, ya, sí. Es como que la coma, 1 segundo, el punto y seguido 2 segundos, el punto y aparte 3 segundos. Lo mismo existe pero con vamos, la música. Es mucho. O sea, a ver, tú puedes tener una ráfaga de una música que dura 20 segundos, en la cual entre medias llegas y dices el programa de no sé quién, en la radio de no sé cuál, con las mejores entrevistas de la jornada. Y si encima pues le pones toda la música y al principio un chinchín y un pajo, yo qué sé, un efecto de un dial, pues eso te puede durar 20 o 30 segundos. Si tú solamente utilizas el efecto de dial, pues ya te dura menos. O sea, eso aplicado con efectos, con música, toda esa combinación de cosas, pues haces que tú separes o que... Entonces, ¿cuánto? Pues es que estamos hablando de creatividad. Que sí, que los libros, y más en los libros de estilo de Radio Nacional y Televisión Española y en alguno de, yo qué sé, de en su momento de Radio El País, que en un momento dado podéis encontrar cualquier cosa, pues sí que es verdad que se decía, esto es igual a esto, pero es que precisamente en este momento en el que estamos, o sea, es que la creatividad, o sea, es que en el momento en que técnicamente podemos hacer cualquier cosa, lo que te distingue es eso, la entidad sonora. ¿Y cómo te lo distribuyes tú? Porque tú solo puedes crear ese nuevo lenguaje. Entonces, ¿eh? Una de las cosas que he hecho mal antes, es algo muy importante también, y es que el ritmo, por ejemplo, ha ido variando a lo largo de la historia de la radio. La manera en la que el público ha ido aceptando las organizaciones rítmicas ha ido variando. Os voy a colgar una grabación de la Guerra de los Mundos, ¿vale? O sea, lo voy a poner para que veáis el ritmo que tiene el programa original, ¿vale? Te iba a decir, es el que se emitió, no, sí. El de Estados Unidos, ¿no? Sí. El que hizo Orson Welles, ese. Sí, y es increíble pensar cómo fueron tan tontos de creerse eso. ¿Qué pasó? ¿Vale? No, ¿sabes qué pasa? Y la radio no se hacía así, ¿eh? O sea, quiero decir, la radio era igual de rápida o más, o sea... Bueno, es que técnicamente había más dificultades. Sí, pero quiero decir, los tíos que hablaban, o sea, hablaban igual de rápido, pues como podéis saber, como podéis hablado en el inicio de este programa que acabamos de escuchar. O sea, es verdad que había menos recursos sonoros porque había menos, pero el ritmo podía ser en un momento rápido, ¿no? Y como de repente, o sea, una cosa que llegas y dices, eso que va tan lento, eso que va tan light, va la gente y se lo cree, pues sí. Es un programa que hizo Orson Welles. Orson Welles tenía un programa en la radio americana. Así como déjame que lo cuente yo. Ah, vale. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ahí, gente, tenemos 5 minutos, cuéntalo. Sí, no. Si no crea un cliffhanger para que sí no se falta la historia. Sí, venga, sí. Es verdad. ¿Vale? Él estaba haciendo un programa de teatro, ¿vale? Y
de pronto un día decidió hacer una obra, o sea, escribió una obra reutilizó la Guerra de los Mundos, pero lo que hizo fue enmarcarlo. Lo cuento yo. Lo cuento el próximo día. Ah, bueno, vale.